La Navidad es sin duda una de las historias más bellas jamás contadas. El nacimiento del niño en el pesebre de las lejanas tierras de Belén de Judá en una fría noche invernal. Hacia él acudían 3 reyes magos, guiados por un resplandeciente estrella que iluminaba el cielo y que marcaba un lugar muy concreto. Aquella escena se repite en medio mundo, acompañada por un buey y un asno, 2 animales que parecen postrarse e inclinarse ante el mayor de los misterios, porque había nacido el Hijo de Dios. Nosotros tenemos una idea muy compleja y completa de la Navidad, casi igualada para todos, pero no sabemos si era del todo real, y nos surgen bastantes preguntas, como ¿en qué año nació Jesús? ¿Fue un 25 de diciembre? ¿Quiénes eran aquellos 3 reyes que acudían a visitar al Mesías? ¿Qué dicen los evangelios? Pues acompáñennos a descubrir los mitos y los ritos de la Navidad, porque comienza Abismo. Abismo. Conexión con el misterio. Muy buenas noches desde este auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Radio, Aragón Televisión. Estamos emitiendo también por streaming desde YouTube, desde Twitch. Y bueno, estamos a prácticamente media hora de entrar en aquel día de Nochebuena previo a Navidad y era un tema que teníamos que hablar. Decían, la Navidad tiene misterios, muchos, y sobre todo tienen muchos enigmas, y yo soy ferviente enamorado de la Navidad, creo que es la fecha más alegre que tenemos de las festividades y queríamos hablar de ella. Así que Alba, Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Bueno, tú eres bastante navideña. No mucho, la verdad, te diré, pero yo creo que antes sí, cuando era más pequeña sí. Bueno. Ya sabía que me lo ibas a preguntar. Bueno, son unos días muy bonitos, así que vamos a ir hablando de ello. ¿Con quién? Pues, como no podía ser de otra forma, con nuestro querido Jaime Arenas. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Yo, al contrario que Alba, sí que me gusta la Navidad, la disfruto y ¿Sí? Además creo que es un periodo del año en el que hay que además intentar retomar relación con esos amigos que a los que a veces dejas de llamar, o con esos familiares que viven fuera, y es una oportunidad magnífica. Sin duda. ¿Y quién tenemos también? Pues a nuestro querido don Luis Tobajar, Desafío Viajero. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estamos? Desde Valencia has venido ya a estar con la familia, así ¿Sí? que estás en Zaragoza y digo, hoy tiene que estar aquí. Y además ves que he venido muy navideño porque es un tema que a mí me apasiona, los misterios, los enigmas de la Navidad y todo aquello que antes nos hacía soñar y que ahora podemos seguir el rastro histórico de qué fue verdad y de qué es leyenda y tratar de separar el grano de la paja. Y a eso hemos venido. Leyenda hay mucha, claro, son muchos años lo que va avanzando y realmente esas tradiciones que también se exageran muchas veces, aunque son muy bonitas, pero lo que he dicho, todos tenemos un poco la misma percepción de la Navidad, todos montamos el Belén de la misma forma, el nacimiento de la misma forma, pero hay bastantes cosas que espero que hoy podamos encontrar y descubrir. Pero me gustaría ir a un comienzo, Luis, contigo. Aquellos días, si nosotros viajamos a día de hoy a Belén, ¿cómo podemos viajar en el tiempo? ¿Qué nos encontraríamos? Si cogemos nuestra máquina del tiempo y nos desplazamos, pues por ahora contemplaremos a qué opciones, ¿no? Pero en torno a principios del siglo I o I antes de Cristo, encontraríamos pues una tierra, ese reino de Dios, la tierra Israel, en el que un rey gobernaba casi de forma tiránica. Y hablamos de Herodes el Grande. Hay que tener en cuenta que Herodes gobernó las últimas 4 décadas al nacimiento de Jesús, ¿no? 40 años antes de que naciese Jesús prácticamente. Y Herodes el Grande era un rey que caía bastante bien a los romanos, pero no tan bien a los judíos. Y es que era de madre árabe, su padre era de Hebón. Y Herodes el Grande, en las guerras que hubo en los romanos entre Augusto contra Marco Antonio y Cleopatra, tomó partido. Y Herodes apoyó
a Marco Antonio. Y es curioso porque Marco Antonio sabemos que fue el que perdió en esta guerra contra César Augusto, ¿no? Claro, César Augusto manda llamar a Herodes al Grande y Herodes lo que piensa en este momento cuando va camino de Roma es que van a pedir mi cabeza. Todo lo contrario. Augusto ve que Herodes es alguien fiel a Roma y le ratifica como rey. Y gobernaría Herodes con muchísima pompa, apartándose totalmente de las tradiciones judías, de las tradiciones hebreas. Casi su palacio sería más algo grecorromano que algo donde se respetase la ley de Moisés. Y eso hizo que de parte del pueblo de Israel no se le tuviesen demasiada estima, a pesar de que Herodes el Grande reconstruye el templo de Salomón, ¿no? Tenemos ese templo de Herodes, que hoy en día conservaríamos ese muro de las lamentaciones, ¿no? Lo que quedaría. Es curioso porque Herodes, en los últimos años de su vida, él muere en el 4 a.C., vivía en una conspiranoia tremenda, ¿no? Él, sí, fíjate qué curioso, ordena asesinar a su esposa, Marián, a su cuñado, Aristóbulo, también ordena matar a su heredero, que igualmente iba a dirigir los designios del reino de Israel, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque cuando él ya se sabe a punto de morir, le pide a su hermana Salomé que encierre en un anfiteatro a los 300 mejores y más importantes nobles de Israel. ¿Para qué? Para que todos ellos sean asaeteados, sean muertos por las flechas de los mejores arqueros del pueblo. Para que el pueblo de Israel sufra no solo por su muerte, sino por todos los nobles. Su hermana no hizo eso. Y en ese contexto, en ese 4 a.C., poco antes de morir el rey Herodes, nacería un niño que sería llamado Jesús de Nazaret, y que también Herodes tendría miedo de que él le fuera a quitar el trono. Ojo con Salomé, que luego fue a por San Juan. Bueno, esta es otra Salomé, no es la reina de Herodes el Grande, esta sería la esposa de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, ¿no? Es como muy paradójico, ¿no? Que Cristo haya nacido antes de Cristo. Y ahí es donde llegan ese halo de dudas, cuando si ahora fuésemos a la Plaza del Pilar aquí en Zaragoza y preguntásemos ¿hace cuántos años nació Jesús? Seguro que nos dicen 2021 o 2022, ¿no? Estaría encajado en aquella fecha. Siempre esa madrugada, esa noche del 24 al 25 de diciembre. Pero vamos a intentar viajar a qué pudo ocurrir, cuándo pudo nacer. Y vamos a hablar con dos personas, dos cortes de audio que tenemos. Uno de ellos del doctor Antonio Piñero, que, bueno, para mí, creo que para todos es una de las figuras, el mayor conocedor de los textos sagrados, de la vida de Jesús en toda España y de los grandes intelectuales y expertos a nivel mundial. Veamos lo que nos cuenta. La respuesta desde el punto de vista histórico es que no lo sabemos. Ni sabemos el día que nació, ni podemos decirlo de una manera contundente. La idea de que nació el 25 de diciembre es puramente artificial. Es decirle a la gente que Jesús es el sol y como el sol empieza a triunfar sobre la noche a partir aproximadamente del 25 de diciembre, pues entonces Jesús debió de nacer ahí. Repito, no lo sabemos. ¿En dónde pudo nacer? Se argumenta que si los pastores estaban al raso cuando recibieron a los ángeles, es que había una buena temperatura. Es decir, que no pudo ser muy en invierno, sino más bien en primavera tirando a verano. Eso es una hipótesis, por una razón. Los evangelios de la infancia sobre Jesús no son seguros desde el punto de vista histórico, porque cada grupo, el grupo que está detrás del Evangelio de Lucas y el grupo que está detrás del Evangelio de Mateo, cada uno tiene algo que decir que es distinto a los demás. Es decir, el historiador se encuentra con que no tiene medios para decidir con seguridad y responder a esa pregunta. No podemos. Bueno, Antonio Piñero, Luis, creo que
es más que sabio en estos temas y ha dicho algo muy bonito, muy interesante, ¿no? Esa figura solar, aquella celebración, aquel rito tan antiguo como es el sol invicto. Cuando se celebran, estaríamos ahora mismo, ¿no?, en aquellos momentos de ese solsticio, de cuando el sol prácticamente muere, las horas de mayor oscuridad del día, y a partir de ahora es cuando comienza esa inmortalidad, cuando el sol parece que vuelve a resurgir y ya se dirige hacia el día de San Juan. Exactamente. Tú lo acabas de decir, es el triunfo de la luz frente a la oscuridad. Los días empiezan a ganar terreno a las noches. Vencen a las tinieblas. Efectivamente. Y ya lo sabían los antiguos. A Osiris se le atribuye ese nacimiento en ese 25 de diciembre. Hablamos muchas veces de Mitra. Sí, a Mitra siempre se ha contado, ¿no?, que el 25 de diciembre es el nacimiento de Mitra. Bueno, yo no sé si está contrastado. No existe un solo texto histórico, un documento que indique que Mitra nació un 25 de diciembre. Y es que la concepción, el Mitra que a día de hoy tenemos en la cabeza, es un Mitra que es adorado a partir del siglo II. Sí. Y el Mitra antiguo, ese Mitra solar, es del que se van a adoptar ese nacimiento, ¿no?, en torno a la época en la que, bueno, como Mitra representa a la deidad solar, es el momento en que el sol empieza a ganar a la oscuridad, cuando debería de nacer. Pero no tenemos un solo texto que indique que Mitra nació un 25 de diciembre, que a Jesús posiblemente se le atribuyese este nacimiento años después. Y fíjate, nos encontramos aproximadamente en torno al año 389. Es Teodosio, el emperador romano, quien realmente es el primer emperador 100% cristiano, que se da cuenta que hay demasiado pagano suelto a su alrededor y trata de tapar todas aquellas fiestas, todas aquellas celebraciones paganas, como por ejemplo ese nacimiento del sol invicto, con fiestas cristianas. ¿Y qué mayor fiesta cristiana que el nacimiento de Jesús para cubrir una fiesta de una deidad solar que ya no debería de existir? Antiguamente se consideraba herejía calcular la fecha del nacimiento de Dios. Era completamente prohibido. Es más, bueno, hay diferentes fechas. Según Clemente de Alejandría, él decía que tenía que ser el 25 de mayo, y en el concilio de Nicea, más o menos en el año 325 creo que fue, es cuando se establece el 25 de diciembre, que se hizo con Urbi et Orbi, ¿no?, desde Roma para el mundo. Así que también hemos decidido preguntar sobre este tema, cuándo pudo nacer, y sobre todo esa relación con el sol, o incluso con esa estrella que les dio a nuestro querido don Rafael Balaguer. Hola, buenas noches, amigos. Pues bueno, qué pocas cosas más bonitas hay que la Navidad, ¿verdad? Pero la Navidad pues está llena de misterios, y algunos pues relacionados directamente con la astronomía, empezando por la fecha en la que celebramos ese nacimiento de Jesús, que podríamos discutir a nivel histórico, porque desde luego no hay consenso todavía hoy en los máximos expertos que se dedican a estudiar pues todos estos aspectos de la teología, de esa historia sagrada tan fascinante, sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. En cualquier caso, sí que pensamos que no fue un 25 de diciembre, porque si vamos recogiendo los testimonios que aparecen en las crónicas de la época, pues no acaba de encajar con esa fecha. Y sí, en cambio, que nos vamos a desplazar a unos meses antes, nos vamos a desplazar a la primavera, nos vamos a desplazar quizá hacia el mes de abril. Así que hacia el mes de abril sí que nos encajaría ese nacimiento de Jesús, y por supuesto tampoco sería en el año 0, sino que también nos iríamos 6, 7, 8 años antes de ese mítico año 0. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos celebrando ese 25 de diciembre? ¿El nacimiento de Jesús o quizá el retorno del sol? Eso que para algunos pues es el sol invicto, ese sol como representación del Dios supremo, el Dios dador de vida, que todas las tradiciones, diferentes culturas alrededor del mundo, pues tienen al astro rey, al sol, como protagonista en todas sus cosmogonías, ese dador de vida. Bien, ¿por qué tiene importancia el sol en esta fecha de la natividad? Hacia el 25 de diciembre, no, nuevamente error en la fecha.
Vamos a fijarnos en el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno. ¿Por qué es muy importante? Porque el solsticio precisamente significa sol quieto. ¿Y qué es lo que observamos en esa fecha, en el solsticio de invierno? Pues vamos a observar que el sol, en su movimiento aparente por el cielo, cada día al mediodía, en la posición más alta del sol sobre el horizonte, va a llegar a una altura concreta en grados sobre ese horizonte. ¿Qué va a ocurrir? Que hacia el 21 de diciembre el Sol va a llegar a su posición con la altura más baja sobre ese horizonte. Y atención, va a llegar a esos grados de altura sobre el horizonte durante 3 días, 21, 22, 23 aproximadamente, va a llegar a la misma altura, los mismos grados de altura sobre el horizonte. Pero atención, el solsticio de invierno es en la altura más baja del Sol. Con lo que, a partir del tercer día, a partir del solsticio, el Sol va a recuperar altura sobre el horizonte. Y seguro que a todo el mundo le suena la frase, y al tercer día resucitó. ¿Quién resucitó? ¿Jesús, después de la crucifixión? O quizá nos estamos refiriendo a la resurrección del Sol, del Dios original, del Dios primigenio, que a partir del tercer día gana altura sobre el horizonte y con esa altura superior lo que ganamos son también horas de luz. Así que en el solsticio de invierno estamos celebrando el retorno de la luz, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Las tradiciones cristianas lo que hicieron fue pues modelar, adoptar tradiciones mucho más antiguas, paganas, que ya estaban basadas en lo que llamamos astrolatría, el culto a los astros. Es muy importante ver que en nuestra tradición pues hemos consagrado de alguna forma el solsticio de invierno a ese nacimiento de Jesús, y también va a ser muy bonito ver cómo vamos a consagrar a San Juan en el solsticio de verano, y a partir de ese instante pues cada día los días van a ser un poquito más cortos, justo al contrario que por Navidad, que empezarán los días a ser un poquito más largos. Esa victoria de la luz en contraposición con la fecha de San Juan. ¿Y por qué esa dicotomía entre Jesús y San Juan? Porque efectivamente en diferentes tradiciones, pues San Juan casi es más importante como primer profeta incluso que no Jesucristo. Así que en esos dos instantes de gloria cósmica, de gloria astronómica, vamos a encontrar a Jesús y a San Juan. Y otra cosa muy interesante que podemos relacionar con la astronomía es sobre qué es lo que pudo ser la famosísima estrella de Belén. Ahí tampoco hay un consenso claro a nivel científico, porque lo que vamos a encontrarnos es con diversos problemas. Primero, para ver si había realmente unos reyes magos que eran astrólogos, que eran astrónomos, qué es lo que ocurría en cuanto a esos personajes. Pero lo que es cierto es que a nivel astronómico la estrella de Belén pudo ser diversos fenómenos. Algunos investigadores piensan que podría tratarse efectivamente de un cometa, y curiosamente llevamos unos cuantos años que tenemos cometas muy brillantes. Además, la imagen de un cometa nos encaja perfectamente con esa representación de la estrella de Navidad que vemos con un astro muy brillante con una larga cola, ¿verdad? Pero a nivel científico pensamos que no debió tratarse de un cometa importante, que algunos han querido asociar incluso al cometa Halley. Lo que con toda probabilidad fue la estrella de Belén fue lo que llamamos una conjunción de astros en el cielo. ¿Qué es una conjunción? Sencillamente cuando en un espacio pues muy pequeño del cielo en grados confluye la presencia de diversos astros importantes. En algunos casos la conjunción es tan próxima, esos planetas están tan cerca los unos de los otros, que prácticamente sin telescopios son imposibles de distinguir como cuerpos diferenciados. Pero atención, su brillo prácticamente se suma, con lo que obtenemos una visión impresionante en el cielo. Y por las fechas que barajamos, con ese desfase de ciertos años que hemos comentado, pues lo que obtenemos es que en la posición de Belén, en esa época tan maravillosa, sí que se dieron algunas conjunciones muy importantes de estos planetas tan brillantes que estaban asociados a la profecía de un nuevo rey. Y ahí estamos ya pues entrando nuevamente en ese halo de misterio que rodea la fecha exacta y su posible interpretación astronómica.
Qué interesante siempre nuestro compañero Rafa Balaguer con esas masterclass astrales, astronómicas que nos trae. Jaime, ¿cuántos años crees que pudo ocurrir este hecho? Pues desde luego lo que las pruebas más rigurosas a nivel histórico y todas las versiones que nos han llegado es que hace 2021 años no fue. De hecho, los datos que nos han llegado sobre él a menudo son muy contradictorios y en muchas ocasiones también se han interpretado con una finalidad religiosa, pero claro, si nos vamos a hacer un examen más pormenorizado de las fuentes, pues los evangelios nos ofrecen datos que son bastante incompatibles entre ellos, porque por un lado nos dicen, como ya se ha comentado, tanto Mateo como Lucas, que nació en los días de Herodes el Grande, que fue un rey vasallo de Roma que vivió entre el 37 y el 4 antes de Cristo, con lo cual ya de primeras la fecha que tradicionalmente adoptamos como buena no sería la correcta. Entonces, claro, los evangelios también nos dicen que Herodes todavía vivió entre 1 y 2 años después del nacimiento de Jesús, con lo cual, si partimos del 4 antes de Cristo, ya nos iríamos retrocediendo hasta el 5 o el 6 antes de Cristo. Pero hay más fuentes que además son rigurosas y que los estudiosos toman como realmente ciertas, como son, por ejemplo, pues, las del historiador Flavio Josefo, que sitúa el censo que se le encargó al gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino, se lo encargó a Augusto, y lo encargó 37 años después de la batalla de Actium, que fue, como decía muy bien antes Luis, la que enfrentó a Octavio, quien sería el futuro Augusto, contra Marco Antonio y Cleopatra. Es decir, ya ese censo del que nos hablan lo estaríamos situando entre los años 6 y 7 después de Cristo. Y bueno, aunque Judea fuera un reino vasallo, seguía gobernado por una dinastía autónoma y los súbditos pagaban sus tributos a su rey. Es decir, no pagaban directamente al emperador romano. Por lo tanto, solamente cuando ese reino se convierte en una provincia romana es cuando, en el 6 a.C., cuando habría tenido sentido hacer ese censo de la población romana y no antes de un reino vasallo. Realmente la fecha que yo personalmente, con las fuentes históricas que existen más aproximada, yo diría que fue el 6 antes de Cristo. Es verdad que el día exacto yo creo que nunca lo sabremos y podemos intentar aproximarnos, pero desde luego va a ser muy complicado. Pero ¿por qué pensamos entonces que fue hace 2021 años, ya casi 2022, en vez de hace 6 años más, 2027? Pues esto es porque en el siglo IV un monje bizantino llamado Dioniso el Exiguo cambió accidental o intencionadamente, no se sabe, la fecha cuando adaptó pues el sistema antiguo de datación al Anno Domini, al año del Señor. Es decir, lo que digamos sustituyó el calendario de Urbe Condita desde la fundación de la ciudad de Roma, que era el calendario que tenían los romanos, sí, al calendario que conocemos y que usamos a día de hoy. Y bueno, en cuanto a lo que nos comentaba el compañero, la verdad es que el 25 de diciembre parece bastante claro que no pudo ser o no pudo suceder el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Del niño Jesús. Pero sí que podemos decir que la primera referencia que se conoce fue de la época del emperador Constantino, con lo cual sí que es verdad que desde hace ya muchísimos años, muchísimos siglos, esa es la fecha que se da como buena, aunque, como yo creo que vamos a ver a lo largo del programa, en realidad esa fecha lo que hizo fue sustituir fiestas y celebraciones y ritos paganos, adaptándolo a la nueva religión del imperio, que era del imperio romano, que era el cristianismo. Bueno, estaríamos en ese 24 de diciembre, que eran las fiestas saturnales, ¿no? Hacia la fecundidad, donde incluso se hacían regalos también, y contaban que se sacaba a la calle la imagen de un niño casi recién nacido. O sea que es una fecha muy marcada por el sol. Siempre el sol ha estado presente, la iluminación, los astros, desde tiempos ya megalíticos donde aparecerían los dólmenes, ¿no? Esa conjunción siempre perfecta para que el sol iluminase estas fechas tan concretas. Siempre cuando hablábamos hace poco, Luis, de los milagros de la luz. Y realmente es eso, ¿no? Cuando el sol empieza de nuevo a su ser. ¿Tus cálculos qué nos diría? ¿También hacia dónde va Jaime encaminado?
Hay que tener en cuenta que es muy, muy, muy complicado, como decía el profesor Antonio Piñero, poder establecer concreciones en este sentido, ¿no? Porque vamos un poco al fondo del asunto. Si pensamos que Jesús muere entre los 30 y los 36, 37 años aproximadamente, y en realidad hasta que él no tiene esa edad de 30 años, no se empieza a hablar de Jesús en el ambiente judío, ¿no? No es una persona conocida. Y cuando se empiezan a escribir esas primeras biografías de Jesús, ya nos estamos trasladando a pues unos 40 años después de su muerte, ¿no? Por ejemplo, con Marcos. Claro, los cristianos de la época, y nos encontramos en ese 70, 80 después de Cristo, que empiezan a tener esas biografías del Jesús en vida, de ese Jesús ya en su vida pública, seguramente se preguntaron, bueno, ¿y qué pasó con su infancia? Faltaba esa pieza de su infancia, ¿no? Y lo más probable es que debido a distintas leyendas que esos cristianismos primitivos pudieron recoger, finalmente fueran Mateo y Lucas los que estableciesen esa tradición cristiana que hoy en día tenemos de la Navidad. Luego, claro, nos estamos poniendo a que estos evangelios de Lucas o de Mateo, estamos aproximadamente unos 70 años después de la muerte de Jesús. Y son los dos únicos evangelios que hablan de ese nacimiento de Jesús, ¿no? Luego, es muy, muy complicado el poder establecer cosas concretas si nos estamos yendo tan, tan lejos. Ahora bien, si tenemos en cuenta todo lo citado hasta ahora y que Jesús vivió en tiempos del rey Herodes el Grande, y el rey Herodes el Grande muere en el 4 a.C., esos 2 años más nos pondrían en ese 6 a.C. Bueno, Mateo, hay un tema que menciona que son los magos, que acuden unos magos, pero nadie habla de Reyes Magos. Los Reyes Magos se habla mucho más adelante. Y es un tema que me parece muy interesante. Nadie habla de 3, simplemente hablan de magos. Nadie sabe muy bien cómo llegan hasta Belén. Incluso hay otras, por ejemplo, los armenios hablan de 12 magos que llegan. Los armenios, esa antigua cultura, bueno, cristiana, precalcedonianos que serían, pero tendríamos a día de hoy los monofisistas, es decir, los que no aceptan la doble naturaleza de Cristo. Cristo no puede ser hombre ni puede ser Dios a la vez, u hombre o Dios, pero no pueden ser las dos cosas. Ellos siempre hablan de esos 12 reyes, esos 12 magos, ¿no? Incluso se llegó a hablar de 60 que fueron los que acudieron. Es cierto que hay mucha simbología, que esa simbología de los 3, ¿no? Algunos hablan de las 3 edades del hombre. El rey negro no apareció hasta el siglo XVI, que ahora hablaremos de él, pero también esas 3 de simbología, como decían, que es la entrega que sí que aparece, ¿no? El oro, el incienso y la mirra. El oro como rey, el incienso como sacerdote y Dios, y la mirra como condición de mortal. ¿Qué sabemos de estos reyes? Porque además, tú y yo que somos muy viajeros, sobre todo europeos, para mí, uno de los relicarios más bellos que existen en el mundo está en la Catedral de Colonia, que es aquel relicario que vamos a hablar del siglo XII, una de las, yo creo que es el relicario más grande que existe en la cristiandad, y donde están los 3 reyes, que es todo de madera recubierto de láminas de oro, que es alucinante. Si mal no recuerdo, estaba justo detrás del altar mayor del presbiterio de la Catedral de Colonia, y es una de las grandes construcciones góticas, y sobre todo aquel lugar desconocido muchas veces. Es decir, que las reliquias de esos 3 reyes, que parecen como 3 grandes sarcófagos recubiertos en oro, están allí. Pero claro, hablar de los reyes magos, ¿existieron? ¿Había reyes magos? Magos puede haber, pero ¿por qué esa condición de rey? Pues fíjate, si tomamos directamente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, que es la adoración de los magos, nos dice directamente: nacido Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos procedentes de Oriente llegaron a Jerusalén. Punto. Unos magos de Oriente, nada de reyes. Y es que hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, estaban escritos íntegramente en griego, no en arameo, no en latín, en griego. Y la palabra que se utiliza para designar a los magos es magoi, que literalmente significa astrólogo, que eso está unido a brujo, a el que observa el cielo, el que observa las estrellas, ¿no? Claro, en la iglesia de los siglos posteriores, el asociar el ocultismo, la astrología, lo brujeril de alguna forma, a algo que está relacionado con el nacimiento de Jesús, no estaba bien visto para nada. Luego hubo que poner una palabra delante de nuestra tradición para esconder eso de magos. Para que simplemente fuesen reyes
y después la coletilla de magos, ¿no? Pero en realidad la Biblia es clara. Magos, simplemente, magoi. Si te has fijado, tampoco nos dice el número. No dice ni que fueran 3, ni que fueran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Es en el Evangelio armenio y el Evangelio árabe donde se habla de 3 reyes, donde se le pone el nombre de Melcón, Gaspar y Baltasar. Evidentemente los 3 blancos, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso, hoy en día cuando entramos en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Rávena, en Italia, encontramos, bueno, una pintura espectacular, ¿no?, del siglo VI, donde observamos a los 3 reyes blancos. Hace unos años me di una vuelta por Etchmiadzin, que sería el Vaticano de la Iglesia Armenia, y allí encontramos lo mismo, un cuadro de los 3 reyes, pero los 3 son blancos, no hay rey negro por ninguna parte. Aquí estábamos poniendo en el streaming las imágenes, los recursos que van apareciendo, cuadros del Museo del Prado, que el Museo del Prado, sabes que tiene una página web maravillosa para poder descargar esas pinturas, y hasta el siglo XVI todos los 3 reyes siempre aparecen blancos en condición, entonces no empiezan a aparecer hasta más adelante en el tiempo, y a partir del siglo XVI es cuando los vemos. Pero hemos querido también preguntarle al doctor Piñero qué opinaba sobre los 3 reyes magos. Lo que quiere decir la historia de los magos, que es simbólica, es mucha atención, porque el niño que ha nacido dentro del reinado de un individuo que luego se demostrará un canalla intentando matar a los inocentes, esos tienen que saber que el niño que ha nacido no es solo el Mesías judío, sino el Mesías de toda la humanidad. Y punto. Eso es lo que transmite la historia. Y la gente debe estar acostumbrada que los antiguos lanzaban una historia que se habían inventado para transmitir una idea que les interesaba mucho transmitir. Es decir, ¿existieron? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Pudieron ver al niño? Pues tampoco lo sabemos. Sin embargo, el mensaje sí es importante. El Salvador del mundo para los cristianos no es el Salvador de los judíos solo. Bueno, Antonio Piñero es una eminencia absoluta mundial sobre este tema. Jaime. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice el profesor, porque al final, ¿qué nos están diciendo los evangelios? Que nace un niño al que lo van a adorar unos magos, unos astrólogos, que en aquella época eran personajes de poder. Pero ¿qué nos dice más tarde la tradición cristiana cuando cambian a reyes? Pues que precisamente los reyes fueron a adorar a ese niño que nacía, con lo cual el poder terrenal que representaban esos reyes estaba por debajo del poder de ese niño que nacía. Y ese, yo creo que una de las primeras notas que podemos encontrar sobre la deidad de Jesucristo. No solamente era un hombre, sino también era un Dios. Y efectivamente es posible que esta historia fuera inventada, como muchas otras, como muchas leyendas, como muchas, pues como muchos pasajes de la Biblia que en realidad fueron creados para intentar enviar un mensaje, una idea, una enseñanza a los lectores de los textos, o a quienes recibían esas enseñanzas a través de los curas, de los sacerdotes, de aquellas personas que sabían leer. Hay que recordar que en la antigüedad no todo el mundo sabía leer, de hecho eran muy pocos. El analfabetismo era casi un 99% de la antigüedad. Claro, entonces este tipo de conocimientos, ¿cómo se le transmitían al pueblo? Pues o bien mediante pinturas o bien mediante historias que ellos además pudieran ir reproduciendo a sus iguales y perpetuando la tradición. Lo que sí que llama la atención, efectivamente, aparte de que en un momento determinado de la historia se cambian las razas de los reyes, de los supuestos reyes magos, de 3 hombres blancos a después 2 hombres blancos y uno negro, pero lo que te dicen los evangelios es que vienen desde el oriente, con lo cual, ¿desde qué lejanía del oriente venían? Venían de Afganistán, venían de la China, de la India. Hay que recordar que en la India por aquella época ya había civilizaciones que estaban astrológicamente muy avanzadas, y pudiera ser que 3 personas que estuvieran interesadas en la astrología, ante una alineación de planetas, ante un cometa, ante una estrella fugaz,
acudieran hacia ese sitio para ver qué ocurría y se encontraran con el nacimiento de Jesús? Es posible. ¿Realmente se hicieron ciertas las profecías de que nacería un niño Dios? Pues pudiera ser que sí, pero yo creo que es una historia que se contó precisamente para situar a Jesús por encima del poder terrenal que representaban esos magos o reyes magos. Claro, esos magos, esos reyes magos que tienen su enterramiento y tienen sus reliquias y están casi a modo de santidad en la zona tan maravillosa. Yo no sé si yo creo que no habíamos puesto imágenes de ese sarcófago, pero Luis, ¿tú te acuerdas? Tú has estado delante de él. Creo que eran 2,20 metros de largo lo que tiene el relicario. Es una barbaridad. Y es una de las obras, una obra del siglo XII. Creo que la hizo un francés, si mal no recuerdo, era Nicolás de Verdun, que era uno de los grandes orfebres de la época, aunque tenga ese apellido tan casi aragonés. Exacto. Pero ¿qué nos encontramos? Bueno, la historia de la tumba de los Reyes Magos me parece espectacular, porque a uno de ellos lo tenemos separado. Y si os parece, podemos hacer un pequeño viaje que nos va a llevar a por qué tenemos a 3 reyes ahí enterrados en la Catedral de Colonia y a Baltasar enterrado en una tumba casi abandonada de Aksum, en Etiopía. Y me gustaría empezar por la más famosa, desde luego, que es la de Colonia. Y es que, la patrona de la arqueología, la que ha hecho todos los descubrimientos arqueológicos cristianos, que seguro que todos la tenemos en la cabeza, Santa Elena, una vez más, por toda la zona de Abisinia, ella encontraría la tumba de esos 3 reyes, los huesos de los 3 reyes, de Melchor, Gaspar y Baltasar, cuando todavía supuestamente en aquella época no sabíamos que eran 3, ¿no? Pero ella los rescataría y se los llevaría a Constantinopla, junto con la lanza, junto con los clavos y todas aquellas reliquias, ¿verdad? Exacto. Así que allí tendríamos a los magos durante unos cuantos siglos, hasta que nos encontramos ya en el año 1148. Estamos en el siglo XII, momento en el que el obispo de Milán va a ser renombrado, va a ser ratificado en su obispado por parte del emperador Manuel en Constantinopla, en la actual Estambul. Y cuando San Eustorgio, el obispo, llega a Estambul, a Constantinopla, no solo se le va a ratificar como obispo de Milán, sino que además se le va a hacer entrega de las reliquias sagradas, de los huesos de los 3 reyes magos. San Eustorgio se llevaría los huesos hacia Milán. Cuentan que fue alumbrado por la estrella de Belén la misma, que le llevaría hasta finalmente Milán. Aunque hay otra historia que a mí me encanta, que dice cómo cuando San Eustorgio, que llevaba en una carreta los huesos de los reyes tirados por un arado por 2 bueyes, a mitad de camino, cuando va dirigiéndose hacia Milán, es asaltado por un lobo que se come a uno de los bueyes. Y claro, San Eustorgio, que era santo y que podía dominar a las bestias, pone el yugo encima del lomo del lobo y el lobo que me lleve directamente a Milán. Y así llegarían las reliquias de los Reyes Magos a Milán, a la Catedral de Milán. Estamos en ese, como decía, 1148. Y fijaros, menos de 20 años después, en 1164, sería Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien asaltaría, quien saquearía totalmente Milán y se llevaría esos huesos de los Reyes Magos hacia Alemania, hacia Colonia, donde los tenemos hoy en el interior de esa catedral, con esa espectacular tumba triple, ¿no? Donde la vemos ahí casi en forma de casa de oro, y es tremendamente espectacular, ¿no? Porque es que a mitad del siglo XIX fue abierta. Y lo que encontraron dentro fueron huesos, dicen que atribuidos a un hombre anciano, a un hombre joven y a un hombre, más adulto, ¿no? De mediana edad. Como las edades del hombre. Como las edades del hombre, ¿no? Qué casualidad. Que se representa tanto en el arte, ¿no? Cuando representan los Reyes Magos desde la juventud, madurez y vejez. Exactamente. Y esa es la razón por la que hoy en día podemos admirar delante de ese relicario y pensar, están ahí dentro los Reyes Magos, ¿no? Pero hay otra historia que nos lleva directamente a África, a Etiopía. Y es que cuando nos dirigimos a la ciudad sagrada etíope, Aksum, el lugar donde se encuentra probablemente el Arca de la Alianza, ¿no? Santa María de Sion. Santa María de Sion, exacto. Hay otro lugar no tan conocido. Directamente es una tumba que se encuentra en un pequeño monte que desciende a través de unas escaleras sin ningún tipo de circunstancia que le genere un halo de majestuosidad. Todo muy parco, unas escaleras que descienden a una oquedad
totalmente oscura. Y en la oscuridad ves lo que da la sensación de que sea una tumba vacía. Y allí te cuentan que esa era la tumba del rey Bazán, que Bazán sería nuestro Baltasar, que gobernó en toda esta zona etíope a principios del siglo I y que sería quien trajo a Etiopía las enseñanzas de Jesucristo, y para ellos él es clave. ¿Y tiene alguna relación, no lo sé, con los Tabot? Porque si él trae también toda esa cristiandad, Antiguo Testamento también, toda esa zona sagrada, ¿por qué no? Bueno, supuestamente en aquella época esos Tabot, ese arca de la alianza, ya habría llegado a Etiopía. Ya se encontraría, de hecho, en la ciudad sagrada de Aksum, ¿no? Ya se encontraría en esa proto-Santa María de Sion. Que ese supuesto Baltasar tuviese contacto con el arca, no lo sabemos. Pero qué curioso, ¿no? Que el Baltasar etíope se encuentre enterrado a pocos kilómetros del lugar donde se halla el arca perdida. Qué bonita la historia, y Etiopía, que poca gente conoce esa relación que tiene con el mundo cristiano, ¿no? Lo que son todas estas historias. Y bueno, ahora nos comentará Alba si tenemos alguna pregunta, pero estoy aquí, yo siempre tengo aquí YouTube abierto con los comentarios, y nos habla mucha gente de la mula, del asno, del burro, de dónde vienen. Y es muy interesante porque en ningún evangelio aparece ni la burra, ni el asno, ni no aparece ni el buey. Simplemente, o algo tan importante como una profecía. La profecía de Isaías, que Isaías es el gran profeta, bueno, profetizó la llegada de Cristo al mundo. Era como aquellos antiguos sibilas, ¿no? Aquellos oráculos que desaparecen por la llegada del nuevo Dios al mundo. ¿Qué nos decían de ese momento del Belén? Porque claro, también me decían, bueno, si estaban los pastores en la zona, pues no podría ser en estas fechas. Estas fechas estaríamos a -1, -3 grados bajo cero en aquella zona, por lo cual igual eso lo podemos ir quitando un poco de lado. Pero sí que es cierto que la figura del Belén como tal va a ir modificándose con el tiempo, y sobre todo esta profecía que nos habla de estos dos animales que también tienen su propia simbología. A mí me parece espectacular, ¿no? Que todos pues pensamos en la mula y el buey como parte de nuestro Belén, cuando, oye, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas de Juan dice absolutamente nada, ¿no? de todo esto. Luego, bueno, tenemos que pensar que aparte de las profecías de Isaías, todo depende de los evangelios apócrifos, que son los que nos hablan de estos detalles, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el evangelio armenio nos hablan de que no solo los regalos de los reyes fueron oro, incienso y mirra, sino se habla también del libro de Tot, que hubo un cuarto regalo, que sería un libro entregado al niño Jesús, entregado a la familia sagrada, donde se mostrarían algún tipo de conocimiento, algún tipo de texto traído directamente de las tierras de Adán. Y lo que nos continúan indicando esos evangelios apócrifos, el árabe o el armenio, es que por parte de la Virgen María también hay un regalo que se le hace entrega a los reyes. Esta sería la primera reliquia, un pañal del niño Jesús. Bueno, estaba muy cerquita de aquí. Estaba en Lérida. Por ejemplo. Y fue, yo creo que fue robado en la Guerra Civil, cuando desaparece, pero es una de las reliquias que había. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, haremos un programa de evangelios apócrifos, 1 o 2 o 3, porque merece la pena. Pero cuando dicen, bueno, son textos prohibidos, claro, pero ¿desde cuándo son prohibidos? Porque antiguamente se trabajaba con ellos y eran, se consideraban los buenos, por decirlo de una forma. Hablaremos de cosas tan curiosas. Igual alguno me tira ahora una piedra a la cabeza por decirlo, pero yo tengo una teoría. Si nosotros vamos a un pueblecito cercano, como es Daroca, una ciudad, en Daroca, en San Miguel, que es uno de los retablos de pincel para mí más potentes y más maravillosos que encontramos en todo Aragón, resulta que San Juan es el único imberbe y que aparece embarazada la persona. Entonces dices, bueno, estamos en el siglo XIII, pues aparece perfectamente el apóstol justamente dando casi la espalda, como generando esa veracidad. Es el único que es completamente cambiado a todos. Y bueno, pues son zonas donde se trabajaba con los evangelios apócrifos, y eso era normal. Lo que pasa es que ahora parece que nos echemos un poco las manos a la cabeza. Te estás metiendo en un jardín. No, es verdad. Es una de las cosas más bonitas de verdad que tenemos en Daroca. En Daroca, si vais a San Miguel, es el único apóstol que aparece al revés, que aparece con el pelo recogido, completamente sin barba, y aparece una extraña forma donde tiene un abdomen muy prominente
que aparenta ser... Esto fue un descubrimiento, podemos decir que es nuestro, que estábamos además un día, Javi Pérez Campos y yo viéndolo, había otra persona detrás latinista y me dice, bueno, dice, ¿os estáis fijando en esto? Yo, pues sí. Y está ahí todavía sin investigar. Bueno, tema muy polémico. Yo creo que eso, cuando hablemos in situ y profundamente de Le Chateau, que tocaremos todas estas teorías, podemos tracar. Que puede tener su explicación, puede decir, bueno, Sí. que igual la pintura pues la vemos de otra forma. Bueno, puede ser, pero ahí queda y lo dejamos siempre, como todas estas cosas, en cuarentena. Fíjate, hablábamos de reliquias, ¿no? Como la del pañal del niño Jesús, pero te voy a contar el ranking de las reliquias más curiosas que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. A ver qué os parece. A ver. Todas advierto que son esperpénticas, pero bueno, tenemos iglesias donde hallamos piedras del portal de Belén, paja del pesebre, ¿También? No lo sabía. plumas de ángel, y es que hay plumas del ángel Gabriel en unas cuantas iglesias. A ver qué os parece esta. El pico del Espíritu Santo. Oye. Era una paloma. Sí. Han Tenemos mutilado a la paloma. mutilada. Esta da un poco de grima, ¿vale? Pero está ahí. Es lo que llaman el santo himen. La Virgen era virgen. Bueno, pues hay un lugar en el que se guarda. Suspiros de San José, pues tenemos para dar y vender, ¿no? Y yo creo que a mí es la que más grima me da de todas, pero no deja de ser algo que realmente ocurrió, y tenemos que tener en cuenta que Jesús fue judío toda su vida y nació como judío, es el santo prepucio, que se guarda como reliquia. Sí. No, si reliquias, hay de todo, pues el mundo de las reliquias es tremendo, ¿no? Desde luego. Y por eso coincidió con esa ruptura, ¿no? en la propia iglesia. Yo creo que es un gran problema el de las reliquias, porque muchas de ellas, sobre todo a los nobles cruzados, cuando llegaban a la zona de Jerusalén, se las vendían personas sin escrúpulos y han llegado hasta Europa como auténticas farsas y auténticas piezas que son antiguas, pero que desde luego no tienen ningún tipo de relación ni con Jesús ni con la época. Bueno, muchas de ellas se han demostrado que son posteriores. Había una guardia en el Vaticano que era la protectora un poco de las reliquias, por lo que había del comercio ilegal de reliquias. Y era tremendo, tenía un problema muy importante en la iglesia con esa forma de comercializar y falsificar, la falsificación de reliquias. Entonces, cómo se verificaban, cómo se acudían a diferentes lugares, y eso es lo que generó también ese tipo de ruptura. Y hablaremos el día de los evangelios apócrifos del Evangelio de María Magdalena, que es muy interesante, pero también hablaremos de los evangelios que tratan la niñez de Jesús, porque Jesús fue también hombre y como niño pues a veces era un poco rebelde, vamos a dejarlo ahí, y cometió algunos actos que cuando los contemos igual nos excomulgan. Bueno, lo bueno es que podemos están contar todo ahí. ese tipo de temas y bueno, hoy, este día de la Navidad, yo soy muy belenista, a mí me gusta mucho lo de los belenes, pero claro, ¿cuándo empieza la idea del Belén? Pues nos tenemos que ir hasta el año 1223 en Grecio, en Italia, y el primer belenista es San Francisco de Asís, que lo pone para sus feligreses, cómo lo va colocando, y poco a poco se va engrandeciendo hasta que Carlos III, rey de España, rey también de Nápoles, de Sicilia, él decide empezar con aquellos belenes napolitanos que son los primeros y los más famosos. O sea, que la teoría del Belén, y ahí se va incorporando la burra, se va incorporando el asno, se va incorporando los pastores y empiezan a engrandecerse de esa forma el nacimiento. Bueno, seguramente Belén en la época de Jesús sería poco menos que una aldea, y hay que ver algunos belenes que obviamente son fantasía, como el que monto yo en mi casa, que tengo desde posada hasta herrero, pasando por pescatero, panadero, varias lavanderías, porque a mí también me gusta muchísimo esa tradición y además me gusta el modelismo, y monto un Belén bastante extenso en casa, pero efectivamente de lo que debió ser Belén en realidad. Claro. Era una aldea de cuatro casas. Exacto, ¿qué estamos ¿qué recreamos? ¿Qué recreamos en el montaje? O sea, ¿dónde nace? Recreamos una fantasía. A día Exactamente de hoy. lo que nace, que es en una cueva, en un pesebre. ¿Dónde pueden hacer? Pues yo creo que tenemos que, una vez más, echar mano de los evangelios, ¿no? Fíjate, y con esto nos vamos a dar cuenta de que pocas veces leemos en realidad la Biblia para... bueno, que nuestras tradiciones están muy bien, ¿no? Pero para saber realmente de qué estamos hablando. Porque antes en Mateo leíamos que, fíjate, al ver la estrella, hablando de los reyes, se llenaron de una inmensa alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con María. Mateo habla de una casa, habla de Belén y habla de una casa.
Pero es que si nos vamos a Lucas, en Lucas dice, y sucedió que estando allí, se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Mateo nos habla de una casa y Lucas nos habla de un pesebre. Ninguno habla de cueva, ninguno habla de un portal. Y sobre todo lo que nos tendríamos que preguntar es ¿dónde nació Jesús? ¿Nació Jesús en Belén? Porque ¿por qué se le llamó toda su vida Jesús de Nazaret, ¿no? Que es Belén de Judá. Exactamente, Belén de Judá. Estamos hablando de Judea, no de Galilea. Galilea estaría, claro. En Nazaret. Nazaret es parte de la provincia de Galilea, ¿no? Y yo creo que es importante el hacer una pequeña reflexión de cuál pudo ser exactamente el lugar en el que nació Jesús. Porque si tomamos los evangelios, Sí. nos damos cuenta que los evangelistas están enfrentados. Mateo y Lucas lo tienen claro. Jesús nació en Belén. Probablemente también para cumplir la pretensión mesiánica que existía de que el Mesías sería venido de la casa de David de Belén. Luego Jesús tenía que nacer en Belén para cumplir esa pretensión mesiánica. Ahora bien, Marcos y Juan guardan silencio, no dicen absolutamente nada de dónde nació Jesús, pero por distintos indicios que nos encontramos en sus textos, en los evangelios, podrían acercarse a la idea de que Jesús no nació en Belén, sino que nació en Nazaret. Y os voy a leer simplemente un texto que nos cuenta Juan, ¿no? De cómo Jesús se está discutiendo y efectivamente le indican: tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían, «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». En cambio, otros replicaban, ¿acaso viene de Galilea el Cristo, es decir, de Nazaret? ¿Por qué dice Juan que la gente decía, el Cristo, el Mesías, viene de Nazaret? Si supuestamente Jesús nació en Belén, ¿no? Luego, de manera indirecta, lo que nos está diciendo Juan es que Jesús, el conocido como Jesús de Nazaret, no nació en Belén, nació en Nazaret, porque si no esta frase no tiene ningún sentido. Entonces, podríamos decir Jesús de Nazaret, Jesús de Belén. Lo que también podemos hacer es darnos una vuelta y conocer a día de hoy cómo es entrar en el lugar que nos cuenta la tradición, que fue donde nació Jesús, en Belén. Podemos ir allí. ¿Viajamos? Viajamos. Cuéntanos. Bueno, si hoy en día hacemos una visita por Tierra Santa, desde luego que el Axis Mundi es visita obligatoria, darnos una vuelta por Jerusalén, tomamos nuestro vehículo, cruzamos el muro de Cisjordania y dejamos Israel para entrar en Palestina. Lo más probable es que unos fieros militares armados nos pidan la documentación, crucemos finalmente, si no tenemos nada que ocultar, el muro y accedemos a Belén. Estamos en plena Palestina. Vemos que el tipo de calle cambia totalmente. Israel, vemos la riqueza, vemos la limpieza. En Palestina, ya en Belén, vemos totalmente lo contrario. Y si accedemos a la plaza principal de Belén, como si fuera nuestra plaza mayor, allí encontramos una iglesia. La iglesia de la Natividad. Es una de las iglesias más, no sé si decir cutre o rocambolesa que he visto en mi vida, porque ya la entrada es tremendamente pequeña. Para entrar en la iglesia de la Natividad tenemos que agacharnos. Antiguamente tenía una entrada gigantesca, pero los cruzados entraban a caballo. Luego decidieron hacer mucho más pequeña la puerta para que no entrasen los caballos, ¿no? Cuando entramos en esta iglesia de la Natividad, como digo, agachándonos, accedemos a una iglesia donde vemos un caos total. Es una iglesia compartida entre los griegos ortodoxos, los armenios y los católicos. Y la parte principal está gobernada por los griegos ortodoxos. Vemos una serie de frescos que se caen a trozos, porque para ellos, hasta que Dios no quiera que aquello sea restaurado, no hay que tocarlo. Y da muchísima pena. Continuamos acercándonos a la zona del altar y a mano derecha vamos a observar una escalinata que desciende, alumbrada por una pequeña bombilla, y tras descender llegamos a uno de los lugares más famosos. Yo creo que todos lo hemos visto alguna vez. Es una especie de oquedad, como si fuera el hueco de una chimenea, y en el interior, en el suelo, hay una estrella de 14 puntas.
ese sería exactamente el lugar en el que se encontraría la cuna donde reposó el niño Jesús. Si nos damos la vuelta, hay un pequeño, unos metros que da la sensación de que si aquello fuera como el pesebre, ¿no? Es como un hueco donde estaría, al parecer, la mula y el buey. Y si seguimos descendiendo, accedemos a una cueva. Y es que es curioso porque, llegado a un punto, cuando te encuentras en ese portal de Belén, en esa cueva, en ese pesebre, estás siendo consciente de que eso que tantas veces, pues todas las navidades ponemos en nuestra casa, que cuentan los villancicos, el Belén, el portal, existe, es un lugar real. Y ser consciente de que estás en el portal de Belén es una experiencia maravillosa. ¿Y nadie ha reclamado otra ubicación? Pues a día de hoy no, y no sería por falta de candidatos, porque perfectamente Nazaret podría ser. Y es que durante muchísimos años se habló de que Nazaret no existía en tiempos de Jesús. Luego Jesús no podría haber nacido en Nazaret, ¿no? Y eso es totalmente falso, porque hace unos años en la iglesia de la... creo que es la iglesia de la Asunción, la iglesia principal de Nazaret, encontramos lo que sería la casa de la Virgen, que perfectamente eso podría ser algo tradicional, pero también encontramos la iglesia de San José, y allí hay una mikvá, que las mikvás serían esos lugares donde los judíos se realizaban esos baños rituales antes de entrar De purificación. de purificación, y esa mikvá es de la época de Jesús. Así que no cuesta demasiado esfuerzo pensar que probablemente en esa mikvá que sea en la iglesia de San José pudo estar Jesús en este lugar. Jaime. Bueno, yo soy de la opinión de que efectivamente Jesús nació en Belén, pero se le denominó de Nazaret porque es donde al poco de nacer se trasladaron sus padres, que es donde vivían, donde pasó su infancia, donde se hizo adulto y donde empezó a predicar. Pero yo creo que poca discusión debería haber sobre eso, aunque como dice Luis, es verdad que los evangelistas no lo dejan claro, incluso dos de ellos ni siquiera se atreven a mencionar el lugar de Belén. Pero yo personalmente sí que en ese sentido tengo claro que el nacimiento, bueno, claro no se puede tener y seguro nada, pero casi seguro fue por allí. Pero hay un tema del que no hemos hablado nada, Sí. más que, bueno, a través de un audio, que es de la estrella fugaz y de la teoría, y ojo que vienen curvas, de que la estrella fugaz fuese en realidad un ovni. Bueno, lo estaban comentando aquí en La teoría de los, en el chat la varias teoría de los personas. antiguos astronautas y de cómo realmente la venida de Jesús al mundo pudo ser un plan de una civilización extraterrestre desde la propia concepción por métodos pues que la mantuvieran virgen, hasta los milagros que pudo hacer Jesús, esas conversaciones que tenía con Dios y esos astros que se le fueron apareciendo a lo largo de su vida. Es una teoría muy bonita, que lo que pasa es que, claro, daría para otro programa, ¿no? Los astronautas de Yahvé, por ejemplo, es un libro buenísimo de JJ Benítez. El ovni de Belén, ¿no? El ovni de Belén. El ovni de Belén, que desarrolla... Bueno, es que JJ Benítez lo desarrolla en varios de sus libros. Y yo creo que es un tema precioso para tocar, porque además ya la propia Virgen, la tradición cuenta que recibía de niña visitas de los ángeles. ¿Y quiénes eran esos ángeles que venían del cielo, no? Pues bueno, pues seguramente si nos hacemos eco de esta teoría, pues pudieran ser extraterrestres que bajaban a cuidarla y a prepararla para el destino que tenía preparado para ella, que no era otro destino que ser la madre de Dios en la tierra, y bueno, pues de dar comienzo a la vida de quien cambiaría la historia de la humanidad para siempre, y la sigue cambiando a día de hoy. Bueno, son teorías diferentes, ¿no? Con lo del ovni, la verdad es que es muy poco conocida, pero también está valorada y sobre todo se ha escrito bastante sobre ella. Alba, ¿tenemos Sí, preguntas? vamos allá. Mira, Fernando decía, ¿puede ser que fuese el nacimiento en una casa que tuviera cuadra que les diera cobijo y por eso hablan de una casa y de un pesebre? Bueno, yo creo que no. No, al menos según Lucas. Porque lo que nos dice Lucas es que la Sagrada Familia fue tratando de encontrar alojamiento en una posada que en ninguna hubo y que al final tuvieron que terminar en un pesebre, ¿no? ¿Que el pesebre pudiese tener encima alguna casa? Bueno, podría ser.
también tenemos que pensar, claro, es que estamos hablando de que estos evangelios se escriben 70 años después de la muerte de Jesús. Luego, están bebiendo de leyendas que es imposible el poder precisar, ¿no? Entonces, bueno, perfectamente pudo haberse actualizado el nacimiento en un pesebre y que después subiesen a la casa. No creo que sean teorías incompatibles, ¿no? Lo que desde luego no aparece en ningún lado es la cueva o un portal en sí. Sí, el dar cobijo, ¿no? Te quedaría un poco más extraño, Alba. Sí. Bueno, hemos apuntado distintas fechas sobre el nacimiento de Jesús. Por aquí dicen que si pudo ser el 25 de marzo en realidad. Bueno, se barajaba y bastante el 25 de marzo y el 25 de mayo, que era la de Clemente de Alejandría, que era, decía, ¿no? Era de las primeras fechas que se establecieron. Entonces, pero siempre los 25, ¿no? Y se han hablado, creo, que llegó a haber un momento de más de 100 fechas diferentes que se hablaban de ese tipo de nacimiento. Pero mira, hay algo bonito que a mí me gusta mucho, es un gran desconocido. Y es que la Navidad tiene un tiempo de preparación litúrgica que es el Adviento. Bueno, pues el Adviento es podemos decir casi una creación zaragozana. La primera noticia de Adviento, de un Adviento que existe, es en Zaragoza, en el Concilio de Zaragoza, en el año 380, que es cuando se hace contra los cristilianistas, que son los seguidores de Cristiliano, y entonces es cuando se establece en el canon, aquí lo tenía el canon 4, que decía durante 21 días a partir de las 16 calendas de enero, que es el 17 de diciembre. En este concilio vinieron los obispos de toda España y de toda Francia para fijar esta fecha, y de aquí se expandió al mundo. No sabemos si nace aquí, pero la primera noticia que existe en el mundo sobre el Adviento, en Zaragoza, mira que es curioso y mira que es desconocido. Sí, pero fíjate, Nacho, que la fecha exacta del nacimiento de Jesús es uno de esos misterios que ha tenido a historiadores, a investigadores, a curiosos, y seguramente nosotros tres, muchas noches y muchas tardes leyendo a ver si podíamos sacar algo en claro, porque realmente ese día pues nació, pues como ya hemos dicho, una persona que cambió el mundo. Pero en Lucas se dice que el momento de la concepción de Juan Bautista, ¿no?, fue el nacimiento de Jesús. Entonces, claro, el padre Juan Bautista, Zacarías, pues era sacerdote del grupo Abdías, que se oficiaban en el templo de Jerusalén. La cuestión es que si contamos con los turnos que desde el comienzo del año, y al grupo al que le correspondía, de Abdías le correspondía servir, comenzando en junio, pues bueno, hay hipótesis que comparan los embarazos de Isabel y María, dicen que fueron normales, no vamos a hablar de que uno se retrasa, uno se adelanta, y por lo tanto parece ser que los cálculos nos indicarían que Jesús fácilmente nació en septiembre. Alba, ¿tenías alguna pregunta? Nació en septiembre, por aquí preguntaban incluso si en agosto. Calor, sí, ¿no? Seguimos. Además, Jaime antes no iría con esos ropajes. O sí, depende del lugar. Bueno, allí tampoco, el agosto allí O es, si es complicadito, o si es friolero. Hombre, a ver, por la noche yo creo que se podría dormir al raso, ¿eh? Sí, pero durante el día... En marzo no sé yo, pero bueno, desde luego que en agosto lo pasaríamos muy mal, muy mal. Desde luego que en invierno... yo he estado en febrero y en enero por allí y es imposible pernoctar. Jaime decía que no se sabía muy bien el origen de los Reyes Magos, que era Oriente, pero ¿de dónde, no? ¿De qué país? Entonces por aquí preguntaban, ¿se sabe cuánto tiempo viajaron? Quizás así se podría conocer su origen real, calculando ese tiempo. Bueno, América y Oceanía lo descartamos, porque Sí, realmente no estaba descubierto ni se iba a acercar nadie. Tal cual, pero... Hombre, en todo caso, claro, vinieron andando... ¿Y Oriente y por qué no Occidente? Vinieron en camello. La verdad es que efectivamente, si supiéramos exactamente la duración del viaje de estos magos, o de estos ahora conocidos como Reyes Magos, podríamos establecer un lugar desde el que partieron, ¿no? Pero la verdad es que claro, es complicado, porque a camello se recorre una distancia, andando se recorre otra, pudieron hacer paradas, es muy complicado. No. Bueno, Benedicto XVI, en su libro La infancia de Jesús, esto de verdad que os va a dejar ojipláticos. Muy interesante, además, el libro. Indica que los Reyes Magos no venían de Oriente como hoy en día estamos pensando en pues esta zona hacia la India, ¿no? Vendrían de Andalucía directamente, vendrían de Tartesos. Los Reyes Magos serían andaluces, según lo que nos indica el Papa Ratzinger en La infancia de Jesús.
Ya lo que les faltaba a los andaluces. Oye, que tenemos aquí grandísimos oyentes. Hay una cosa muy curiosa, lo de hacer bromas, bueno, con todo lo que hemos hablado de Herodes, nace en Écija. En Écija es donde empiezan a hacer esa forma de hacer bromas por monaguillos, etcétera, y se convierte en algo cómico, algo que fue una gran tragedia. Y bueno, así que aquí un abrazo a nuestros ecijanos, astigitanos, que nos escuchan desde muchos sitios de esa ciudad. Alba, ¿tenemos alguna más? Sí. Porque yo quiero tocar un tema que es el que siempre hablamos. Ahora está muy de moda, ¿no? Lo de Papá Noel. Bueno, ahora vamos a entrar en ese Lo tema. tocaremos porque la última pregunta va dirigida Sí, a esto. ¿quieres ¿vale? empezar ahora? No, te voy Vale. a hacer una primero. Vale, dale. Que quiero dar Tú voz mandas. a Twitter, al hashtag Abismo Radio, Sí. y también a Telegram, Sí. que ojito porque ese grupo está hoy compartiendo bastantes curiosidades. Mira, en Twitter decía, en la uni me explicaron que las primeras representaciones plásticas de los Reyes Magos salían 2 personajes, sino 3. De hecho, hemos estado viendo algunas ilustraciones, algunas pinturas. No he vuelto a ver nada más sobre el tema. No sé si es verdad o no. ¿Qué decís? Bueno, la representación más antigua, al menos pictóricamente, es la que hemos visto antes de Rávena, ¿no? De Sara Polinar, donde aparecen 3 como con unos gorros frigios. Sí, había una que creo que estaba... Es que no sé si en las catacumbas aparecía algo. Puede ser, sí, también me quiere sonar. Ahora mismo Sí. me están cogiendo, pero a mí me suena que en las catacumbas algún tipo de pintura aparecía. Hay muchas catacumbas, ¿eh? No quiere decir que sean las de la primera persecución de los primeros cristianos en Roma. Ojo, porque catacumbas encontramos varias. Hay unas que hasta el propietario de las catacumbas era de Calatayud, ¿eh? En Roma. Eso, Jaime, tú que eres... Tú que eres vecino de aquella zona. Bueno, pero quería hablar de lo de Papá Noel. Cuando hablamos de Papá Noel, cuando conocemos a aquel anciano bonachón, con grandes, con frondosas barbas, aquel que siempre nos trae regalos y que va vestido de rojo y va siempre con su trineo. Bueno, pues resulta que Papá Noel tiene nombre y apellidos, ¿no? Que sería realmente San Nicolás de Bari. Estaríamos con un santo del siglo IV, muy importante, pero que él... habitualmente estaba representado su iconografía en verdes, ¿no? En colores verdes, y cómo va modificando al rojo, lógicamente es una famosa marca de bebidas, Coca-Cola, es la que lo convierte en el Papá Noel que conocemos. Pero San Nicolás tiene una vida muy interesante. Ocurre que, ahora nos lo cuenta Luis también, ¿no? Con Sinterklaas, con San Nicolaus en Alemania, Sinterklaas en Holanda. Entonces, claro, Holanda... En 1624 es cuando van a crear esa nueva Ámsterdam, como va a ser Nueva York, y cómo se llevan también todas sus tradiciones hacia aquella zona, y se llevan a aquella persona que reparte regalos, que está siempre con los niños. Además aparece siempre San Nicolás con 3 niños, ¿no? Como decía, que uno de sus milagros era cuando acudía a un lugar, a un restaurante un poco de la época, y en el sótano se encontraba un cubo con 3 niños descuartizados en salazón, que iban a ser servidos para los próximos clientes. Así que lo que hace es el milagro de resucitar a las 3 criaturas. ¿Cómo es esta historia de cómo va llegando hasta conocerlo a día de hoy? Es curiosísimo, la historia de San Nicolás de Bari, ¿no? Este hombre nace en Turquía en el siglo IV. Estamos hablando pues de esos 300, mediados del siglo IV aproximadamente. Él nace en una familia tremendamente rica, pero cuando mueren sus padres y él hereda absolutamente todo, no decide el quedárselo para él, sino que lo dona. Va a donar absolutamente todo. De hecho, se hablan historias de San Nicolás, ¿no? De cómo, por ejemplo, una vecina que se quería casar era pobre, no tenía dinero para pagar el casamiento, y San Nicolás le regala una bolsita con monedas para casarse. Y esa bolsita con monedas, al final, hoy en día, vendría representado con esos regalos que solemos, recibir por parte del propio Papá Noel, que sería este San Nicolás, ¿no? Tú lo has dicho, solía vestir de verde, y gracias a esa famosa bebida hoy en día lo tenemos de color rojo y con esa pinta tan de bonachón. Y si nos damos una vuelta por Rovaniemi, en plena Laponia, vamos a poder entrar en esa casa de Papá Noel, que nada tiene de original, nada tiene de tradicional, nada tiene que ver con San Nicolás de Bari, pero es un lugar de lo más folclórico. ¿Y cómo llega a día de hoy a ese color de Coca-Cola y todo lo que se hace? Bueno, yo creo que es una cosa simplemente comercial, pues que Coca-Cola quiso apropiarse de la figura de Papá Noel, ¿no? Y que hoy en día pues tenemos ese color rojo. No sé si hay otra teoría, si
Jaime nos puede echar una mano en este sentido. No, es tal cual. O sea, esto fue. Ya está. Fue una campaña que realizó Haddon Subdom para Coca-Cola durante los años 1931 y hasta el 1966 y impactó tanto en los niños de la época que la figura de Santa Claus ya no podía representarse de otra forma. De hecho, a raíz de esa campaña, Coca-Cola fue desde entonces la marca más valorada por la revista Forbes. Pero es que es curioso porque hay un montón de personalidades navideñas parecidas a Santa Claus o a San Nicolás que no tienen nada que ver. Pero bueno, por ejemplo tenemos a Carbonilla. ¿Quién es Carbonilla? Pues mira, no lo sé, pero por ejemplo estaban preguntando por el Krampus, ¿no? Que es un poco lo contrario a San Nicolás, que sería aquella persona que el hombre del saco, ¿no? Que se daba a los niños en las zonas alpinas y pues Carbonilla era el encargado de dar el carbón cuando los niños se portaban mal. Es decir, no eran los Reyes Magos o Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel, como nos han contado, los que nos dejaban el carbón, sino este famoso Carbonilla. Luego, por ejemplo, también se le conoce como Befana en algunas partes de Italia, el Olencheiro vasco, que es una imagen que a mí me encanta de la Navidad, que era un carbonero mitológico que además, aunque la gente tiene como muy integrado en su creencia que se menciona en los fueros vascos, o sea, en los fueros navarros por primera vez, no es cierto, pero sí que es cierto que el origen se pierde en la noche de los tiempos y que ya en el siglo XVII y en el siglo XVI se hablaban los historiadores, como por ejemplo Isasti de Lezo, de ese Olencharo, que será el Olencharo navarro, que era como denominaban a la víspera de Nochenueva. Era un día en el que se hacían regalos. Y de ahí esa figura, pero que al principio, pues para el que no lo conozca, es un señor mayor, sentado sobre un tronco, va un poco desarrapado, con un aspecto descuidado, viejo, y al final del día, pues esa figura que construían luego la quemaban, como simbolizando que en esa fecha del solsticio de invierno, porque estamos hablando siempre al final de fechas solares realmente, aunque se coja el 24, el 21, el 22, al final son siempre estas fechas, se quemaba lo viejo para dar comienzo al año nuevo, ¿no? Eso fue evolucionando, como que ese carbonero pues bajaba a los pueblos y hacía regalos a los niños que antes se escondía de él. Pero también tenemos, por ejemplo, al tío Nadal, que es... esto no lo conocéis. A mí me costó entenderlo cuando me lo explicaban mis primas pequeñas. ¿El tío de Nadal? No, el tío Nadal. El tío Nadal. Que es curioso. A mí me lo explicaban mis primas pequeñas, que son catalanas. Espera, que Alba lo sabe. Yo no lo entendía. Bueno, es que antes además lo hemos estado comentando y vale. yo misma, no, pero yo misma en el cole, cuando era pequeña, sé que es una tradición catalana, pero aquí por la zona de Huesca también se lleva. Entonces yo misma cuando era pequeña en el cole teníamos lo que era la tronca, que bueno, no sé si lo quieres contar tú, pero ¿Qué es a la ella tronca, Alba? es un pequeño Ahora tronco. te lo van a contar. Sí, es un pequeño tronco al que le decoras con una sonrisa y ojos, entonces tú le pegas cantando una canción. Y entonces, en mi caso, cuando yo era pequeña, salían caramelos, chocolatinas y demás. No sé si es originalmente así. Sí, básicamente es eso. Básicamente es una tradición precristiana que se daba sobre todo en la zona rural de Cataluña y en algunas partes colindantes de Aragón. Y entonces, desde el día de la Inmaculada Concepción hasta el día de Nochebuena, hasta esa noche donde nace Jesús, aunque no tenía nada que ver, porque ellos sí que utilizaban otra vez el tema del solsticio y las fechas solares, bueno, pues se ponía un tronco en un lugar de la casa, se le tapaba con una manta para que no pasara frío y se le ponía comida. La noche del 24 o la mañana del 25, los niños le pegaban palos, literalmente, mientras le cantaban una canción y poco menos que le obligaban al pobre tronco a defecar en regalos y chucherías. Antiguamente el tronco lo quemaban para simbolizar pues lo mismo, ¿no? Con las cenizas las esparcían por el campo, pues para simbolizar el nuevo comienzo. A día de hoy no, y además se ha digamos,
hecho un poquito más amable ese tronco, y así que, como decía Alba, pues se le decora con ojitos y Sí. una naricilla. Bueno, están hablando ahora de la piñata, ¿no? Pero mira, me está recordando, la semana pasada estuve en la Catedral de Barcelona y tuve la suerte de que me hicieron una visita por toda la zona alta, el Triforio, que se llama, que el Triforio hay dos Triforios, el Real de Reyes, y luego el más elevado, que sería un poco el de servicio. Y el Triforio son las zonas privilegiadas para poder asistir a los actos de la catedral. Hay muy pocos Triforios, sobre todo en el gótico sí que se dan bastante. Y de pronto, allí, que no lo ve nadie, hay un gran rostro barbado con un bigote, y digo, ¿y esto qué es? Dice, es el autómata de la catedral. Entonces el autómata de la catedral, que es del siglo XVIII, se colocaba en el órgano, en los tubos grandes, y cuando pulsaban los pedales empezaba a salir, lógicamente, el viento ya del órgano, de los tubos, y empezaba a mover los ojos, a girarlos y a abrirse la boca. Y en ese momento empezaba a tirar regalos y dulces a los niños que estaban en la catedral. Y era durante bastante tiempo durante el año, sobre todo cercano a estas fechas. Digo, bueno, pues me está recordando a esta tradición, ¿no? Tan bonito, y cómo se ha perdido, y ahí lo tenían, y bueno, pues me ocurrió preguntar. Y ya para terminar, las últimas dos personalidades navideñas de esta sección, es como conocen a San Nicolás o a Santa Claus en Chile, que lo conocen como el viejito pascuero, y en la selva peruana, que al niño Jesús lo conocen como Guaguito Jesús, que es guaguito en lengua quechua, significa bebé. Bueno, oye, hay cosas muy interesantes. Por cierto, aquí que tenemos gente apuntillando fantásticamente siempre cuando hay algún dato que nos baila, pues nos está diciendo Inma Segovian en YouTube, dice, hay hablando de las recreaciones, las primeras formas de plasmar los Reyes Magos, donde decía que hay 3 figuras que se vinculan por primera vez a los 3 Reyes Magos en la capilla griega de la catacumba de Priscila en Roma de la segunda mitad del siglo II. Pues no íbamos mal desencaminados cuando estábamos hablando de las catacumbas, porque a mí me venía así a la mente, yo creo que era una de las catacumbas que había en Roma. Jaime antes me ha comentado algo muy curioso, que es, ¿por qué ponemos un árbol en casa? Jaime. Bueno, la verdad es que es curiosa la historia, y además hay que tener cuidado con los datos porque se pueden confundir, porque de hecho hay orígenes que vienen desde la época mesopotámica casi, donde ya ponían árboles decorados, pero lo cierto es que esto es una tradición que el cristianismo ha adoptado, como se hace muchas veces para adoptar las tradiciones paganas en tradiciones cristianas, ¿no? Jeremías, en el siglo VII a.C., ya decía que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Él se refería, Jeremías, a aquella postura de adorar a objetos sin valor, ¿vale? Que era propia de los paganos en vez de venerar al Señor, al Dios verdadero. Y en aquella época, estamos hablando del siglo VII a.C., no existía como tal, pero sí que es verdad que estos versículos revelan una costumbre ancestral, que es la de cortar un árbol para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Eso a mucha gente le sonará. Tertuliano, que era un cristiano que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, pues vuelve a criticar los cultos romanos paganos que imitaban pues algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas, a encender luminarias durante los festivales de invierno. Pero bueno, al final hay que recordar que los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero sobre todo eran los celtas quienes decoraban con robles, con frutas y con velas los solsticios de invierno, sus casas y sus pueblos. Entonces, aquí llegamos al siglo, esto es una leyenda, vaya por delante. Llegamos al siglo VIII, donde llega a la región de Hesse, donde había un roble consagrado a Thor. Imaginemos cómo sería ese roble para que lo consagraran al dios Thor, que está en el centro de Alemania, y como cada año se le ofrecía un sacrificio. Pero en esto que llega Bonifacio, que era un misionero, y ante la mirada atónita de todos los que allí se congregaban, tala el árbol. Tala el árbol, lee el Evangelio y posteriormente les ofrece
un abeto como árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. Con lo cual tenemos, pues desde la antigua Babilonia, cómo decoraban esos árboles y le ponían regalos debajo, a cómo los romanos ya veían, los romanos que ya eran el Imperio Romano cuando ya era cristiano, cómo veían esa decoración con laureles y vegetales, algo pagano y condenable, y por último, cómo en Alemania en el siglo VIII parece ser que este misionero llamado Bonifacio, por primera vez, ofrece un abeto como símbolo de paz a los lugareños en vez de ese roble consagrado a Thor, y se establece que el abeto o los pinos sean los árboles de Navidad por excelencia. Es bonito, es bonito porque muchas veces ponemos decoración en casa y no sabemos de qué viene, ¿no? Decimos, ponemos un árbol de Navidad, un pino, pues porque lo he visto. Bueno, también tenemos que conocer, es bonito, ¿no? Conocer de qué vienen estas tradiciones, al igual que es pensar cuando hablamos de villancicos, cuando hablamos de estos cánticos navideños, Luis. Exactamente, los villancicos, las canciones de los villanos, las canciones de las villas, de los pueblos, ¿no? Y es que, pues estas canciones que a algunos nos pueden parecer más o menos audibles, yo creo que son fruto y a todos pues nos evocan esto, a la Navidad, ¿no? No sé si tenéis algún villancico favorito vosotros. Es que a mí me gustan casi todos. Hay del Chiquirritín, ¿no? Hay del Chiquirritín. No, pero porque me Ese es recuerda un andaluz, poco a la es bonito. infancia. Sí. La palma No, se la suelen llevar los villancicos andaluces, son Sí, los más sí. conocidos. Sí. Los de Aragón ya son menos conocidos. Menos. El tam-tam que vienen los Reyes es alguno de Ah, esos. ¿sí? Yo ni lo sé. Los catalanes también sí que hay muy bonitos en catalán. Tam-tam vienen los Reyes. Tam-tam, Melchor y No me lo Gaspar. sé, no me lo sé. A ver, Nacho, ¿Y de Cataluña? Por favor. ¿Y de Cataluña? Desde el canto de los pájaros, ¿no? Es uno de el cant de Sossels, que es uno de los clásicos. Pero, Luis, ¿cuál A ver, yo soy muy del tamborilero porque tiene una historia que me gusta. cuál de todos? El de Michael, sin duda. Ah, creía que iba a decir el de Rafael. Hombre, a ver, el de Rafael es el más Porque mítico, es, ¿no? ¿no? Conocido. Maravilloso. Bueno, anda que no anima. Pero, bueno, mientras de fondo escuchamos a un jovencísimo Michael Jackson con 10 años cantando el tamborilero, os cuento la historia de dónde viene este villancico. Bueno, yo no tenía tan ni bello, idea ¿no? de que Michael Jackson cantó el tamborilero. Bueno, vamos a escucharlo un poco. Aquí lo tienes. Genial. Bueno, Fascina. Luis es experto número 1 en Michael Jackson y siempre dice, hay que hacer un día un programa de Michael Jackson porque enigmas debe tener unos cuantos. Bueno, a ver, número 1 no, pero entre los 5 primeros seguro. Sí. El mejor cantante de pop de la historia, ya lo digo yo si no lo quiere Oye, decir Luis. yo no sabía lo del tamborilero. Sí, bueno, y es que la canción en realidad viene de una historia del siglo XII, y es que nos encontramos pues en esa Francia medieval, ¿no? Donde un joven juglar que no tenía pues dinero, no tenía nada, solo tenía un pequeño tambor, unas navidades decidió ofrecer a la estatua de la Virgen María de su pueblo una canción, ¿Qué y me se dices? postró delante de esa estatua, empezó a tocar con su tambor, y cuenta la leyenda que la Virgen empezó a sonreír, y de ahí vino la canción que estamos escuchando. Me encanta. Eso sí, los villancicos han sido prohibidos en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, en la Cuba y la URSS, en la Rusia comunista, estaban Sí. prohibidos totalmente. También las Navidades. Pero hubo quien... ¿Villancicos no se puede? Ahora sí, pero en... Chico, qué aburridos son para No, esas desde cosas. luego, desde luego. Eso sí, hubo quien se aprovechó maliciosamente de los villancicos para ensalzar su figura. ¿Y sabes a quién me refiero? ¿A quién? Bueno, a ver qué os parece esto. No lo voy a cantar, pero os lo voy a recitar, ¿de acuerdo? Esto es un villancico de la Alemania nazi. Noche de paz, santa noche. Todo es tranquilo, todo es brillante. Adolf Hitler es la estrella de Alemania que nos muestra la grandeza y la gloria trayéndonos a los alemanes el poder. ¿Cómo os quedáis? No, es que, bueno, me está dejando con los villancicos. Yo la verdad es que soy muy tradicional con estos temas, pero no lo sabía. Increíble, increíble. Pues bueno, como desde el propio nazismo también se hizo apología en favor de Hitler utilizando villancicos como este. Bueno, claro, hablando de esa época estaban las treguas de Navidad.
en tiempos bélicos. Bueno, esto yo creo que es la historia más bonita de la Navidad, creo que es esta, y que justo ocurrió tal día como hoy, 24 de diciembre, pero del año 1914. Era la primera Nochebuena de la Primera Guerra Mundial. Después de que alemanes e ingleses se hubiesen matado durante el día, en las trincheras, decidieron simplemente cenar, cada uno en su trinchera, era la Nochebuena. Desde la trinchera de los ingleses se escucha cómo en la trinchera de los alemanes empieza a resonar un canto casi chamánico. Y rápidamente los ingleses reconocen la música, reconocen la melodía. Los alemanes están cantando Noche de Paz. Los ingleses, simultáneamente y de manera espontánea, empiezan a cantar el mismo villancico y casi sin quererlo forman un coro. Los que por la mañana se habían estado matando, por la noche estaban cantando villancicos al unísono. Los ingleses observan como un objeto brillante empieza a acercarse desde la frontera de esa trinchera de los alemanes poco a poco hacia ellos. Cuando lo distinguen, ven que es un pequeño árbol cubierto de luces. Es un árbol de Navidad. Los alemanes se acercan a ellos y se dan abrazos. Empiezan a fundirse en cariño. Comparten tabaco. Se entregan recíprocamente botellas de whisky y brindan por esa Nochebuena. A la mañana siguiente deciden echar un improvisado partido de fútbol. Lo menos fue quien ganó de los dos, ¿no? Pero lo misterioso y lo increíble es que esto sucedió en una Nochebuena. Parece que a los gobernantes, los que estaban por encima de ellos, no les gustó demasiado esta idea. Y a las pocas semanas, muchos de los que participaron en esta tregua de Navidad fueron ejecutados. Pero insisto, esto ocurrió. Qué bonita la historia, lo que no consigue la Navidad. Aquel tiempo tan feliz. Alba, ¿vas cambiando ya la percepción tuya navideña? Yo creo que al final del programa lo mismo. Me ¿Sí? hace recuperar un poco la ilusión, ¿no? Bueno, decían por ahí el Grinch. Yo represento a este sector de la población que todavía no... Desde los sueños premonitorios del otro día, no queremos decir nada en esta mesa. Alba, ¿tenemos preguntas? Bueno, espera, dame un segundito porque sí que Sí. había... Mira, por ejemplo... cuando hablábamos de Santa Claus, decían, y a raíz de las reliquias, ¿no?, que si había alguna reliquia de San Nicolás, ya que Santa Claus pues estaba inspirado en él. Seguro que es reliquia de San Nicolás. Ay, estoy convencido. A ver, yo creo que gorros tenemos todos hasta por casa, ¿no? Sí, sí. Pero el original no, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿cómo va a haber una reliquia de San Nicolás o de Santa Claus si vive en una aldea en Laponia? O sea, a día de hoy se puede ir a visitar a Santa Claus a Laponia. Todos los niños que nos están escuchando lo tienen que saber. Santa Claus está vivo y tiene a sus renos y se puede ir a visitar y entregar, lo más importante, y entregar la carta en mano. Es un seguro de que le va a llegar. Yo aconsejo a todos los padres que lleven a los niños a Laponia a visitar la aldea de Papá Noel, de Santa Claus. Es precioso. Sí, ahora, ¿no? Es un buen día. Es buena época ahora. Ahora además te dan paseos en reno o en moto de nieve para los que les guste conducir. Depende de la época, si es más tradicional o más... La mejor época es ahora. Bueno, está claro. Nuestro También técnico habrá estará más ya gente. pensando en las auroras boreales. Sí, luego también preguntaban por las figuras, ¿no? Hemos dicho que los Reyes Magos quizá podrían ser andaluces y preguntan por aquí, bueno, ¿por qué no, no? Y hay, de hecho, una figura catalana en el Belén. Ujú. Sí, correcto. Sí, el caganet, ¿no? Supongo que se Sí, refieren sí, a esa. exacto. Es una figura que representa a un pastor en el momento en el que está haciendo sus necesidades. Pero yo, sinceramente, sin conocer demasiado el origen de las figuras del Belén, yo creo que se van adaptando un poco a la idiosincrasia de cada lugar. Aquí los que vivimos en Zaragoza, raro será el que no haya visto alguna vez el Belén que montan en la Plaza Paraíso en Ibercaja. Ah, que te iba a es- decir el de la Plaza del Pilar, que es vistoso. O sea, Sí, de no, dimensión. pero hablo del de... Hombre, un clásico. Del de Clásico, el de la Ibercaja, esquina, porque de es un- Constitución con Plaza Paraíso. Efectivamente, es un Belén precioso, pero Sí. que además, si entras adentro, o por lo menos antes había una explicación de que en realidad es una representación de un pueblo del Alto Pirineo aragonés, y son casas de piedra con esos arcos de medio punto, con tejas apizarradas, o sea, con cubiertas con pizarra, con teja, y el castillo que se supone tendría que ser el de Herodes no es otra que una representación del castillo de Loarre, con lo cual al final
los belenes también se van adaptando un poco a las circunstancias de cada lugar. Desde luego, seguramente en Belén, por la época en la que naciese Jesús, que ya hemos dicho que no podía ser invierno, pues no habría nieve. Los pastores, si estaban al raso, no necesitarían una hoguera. Pero bueno, son cosas que vamos añadiendo, diferentes figuras para darle vistosidad, y al final pues se convierte, más que una representación fiel de lo que debió ser la aldea de hace 2020 y tantos años, pues en una pequeña fantasía que montamos para conmemorar ese momento tan bonito. Mira, de Belénes, Alba y yo hemos estado esta semana en Monzón, y hay el Belén más grande de España de 700 metros cuadrados. Wow. 750 para ser más exactos. 750, Y estaba como- dejando la zona de la entrada. Sí, y como curiosidad nos han contado que tardan unos 2-3 meses en montarlo. Ujú. Bueno, el otro día salió una persona que tardaba 8 meses en montar parte. Bueno, el arte de los belenistas a mí me encanta, ¿no? Ese cariño, ese entusiasmo que le ponen. Tienes desde esas épocas salcillescas, otros que van más hacia la zona valenciana, los madrileños que también... Y se ha perdido en algunas ciudades, que yo echo de menos, los mercadillos donde aparecen las casetas para comprar figuras de Belén artesanas. Por ejemplo, en Zaragoza es muy difícil encontrar. En Sevilla hay uno maravilloso. El año pasado, detrás de la catedral. El año pasado sí que hubo, me parece, algún mercadillo, pero... Y en Barcelona, el de Barcelona también es... Aquí en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, pero este año es verdad que yo tampoco he visto puestos de figuras navideñas, y lo cierto es que hay algunos belenes que son auténticas obras de arte. O sea, yo recuerdo uno que pusimos hace años, ¿verdad?, en la iglesia de San Cayetano. Será de estilo salcillesco, sí, son esos Esas figuras actuales eran murcianos que son fantásticos. Preciosas esas figuras. Fantásticos con esos entelados que llevan, y bueno, Un espectáculo. y los napolitanos, que no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que conocemos, que tienes fruteros, tienes panaderos, tienes gente cantando por los balcones. Mira, una cosa curiosa, nuestro querido apuntador Fernando Forniés, hablando de las reliquias de San Nicolás. Fernando ha estado pasando fotos de sus distintos belenes en Telegram. Muy interesantes. Bueno, pues habrá que buscarlo. En el grupo de Telegram... Hasta Matrusca. Esto era grupo... Jaime, tú eres el Telegram. El grupo de Telegram... Que yo voy a decir otra cosa. Igual os mando a... No, el problema del grupo de Telegram es que tengo el móvil con cosas del directo sosteniendo un foco, por lo tanto no puedo contestar a los comentarios que nos estén haciendo los amigos, pero seguro que Alba tiene la dirección exacta del grupo. Sí. Y la puede decir porque... Sí, bueno, el grupo es Abismo, pueden buscarlo como Abismo Car TV, y de todas formas lo mando... No, lo decimos. Lo pusimos así desde el primer día. Sí. Lo mando el link por YouTube y por Twitch. Venga. Vale, perfecto. Bueno, Fernando nos decía que la reliquia de San Nicolás en la Basílica de Bari, de su ciudad, desde 1087. Y bueno, pues que fue obispo de Mira, hoy turco en Asia Menor, etcétera, etcétera. Así que me ha parecido muy interesante, muy bonito, los enigmas que se nos han quedado de la Navidad, sobre todo aquel nacimiento, ¿no? Y decir, bueno, es que Jesús, Cristo, nació en una fecha antes de Cristo. Como estamos ahora alegres, el momento, vamos a conocer las noticias que nos trae Alba. Al filo de lo extraordinario. Los hechos insólitos que acontecen en el mundo. Bueno, a ver qué nos trae Alba. Yo no sé si igual meto la pata, sean todo noticias relacionadas con la Navidad o no. Pues mira, no. Bueno. Por llevarte la contraria, no por otra cosa. Pero algo habrá por ahí. De todas formas, habrá algo desde perspectivas. Sí. Vale, vamos a empezar. Venga. Empezamos con una noticia hablando del espacio. No es algo extraño este comienzo, pero es que investigadores de la Universidad de Liverpool en Reino Unido pues han querido comprobar en un experimento espacial qué sucede con el tejido muscular en el espacio y en la Tierra, para ayudar a determinar por qué los músculos humanos se debilitan a medida que envejecen y para ayudar a combatir los efectos del envejecimiento. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de SpaceX. Concretamente, este martes despegó un cohete que viajará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA hasta la Estación Espacial Internacional. Las células musculares, del tamaño de un grano de arroz, se han colocado en pequeños soportes impresos en 3D y una vez en la Estación Espacial Internacional serán
están estimuladas eléctricamente para producir contracciones en el tejido muscular. La misión Micro-H, así se llama, está en marcha y se prevé que el cohete vuelva en enero a la Tierra para poder seguir con la investigación. A modo de curiosidad, el vuelo también lleva al espacio un estudio de crecimiento de cristales de proteína relacionado con la investigación del cáncer y una bioimpresora manual que podría permitir imprimir tejidos directamente sobre las heridas. ¿Envejecer o no envejecer? Esa es la cuestión. ¿Conocíais la noticia? No. ¿Cómo se llama el proyecto? Micro-H. Ajá. Bueno, es que hacen de todo, ¿no? ¿Pero por qué tienen que lanzarlo? Mira, Jaime sí que conocía la noticia. Me parece que la has elegido súper bien la noticia. Sí. No sé por qué. Bueno, a ver, la cuestión es que el poder experimentar con células en diferentes estados gravitacionales pues puede aportar resultados diferentes a los que se obtienen en la Tierra. Además, bueno, yo creo que todo lo que sea investigación está bien, y si quieren y tienen el dinero para gastárselo en esto, y además estando detrás una universidad como la de Liverpool, que es bastante prestigiosa, y valiéndose de los recursos de SpaceX, pues van a poder realizar este tipo de experimentos que de otra forma serían imposibles. Vamos hacia la vida eterna. Hombre, en el cuerpo humano no solamente hay músculos, pero es verdad que si pudiéramos regenerar los músculos y tener a los 70 un corazón de 25, pues sería interesante. Pero de todas formas, hace no demasiado tiempo leí un artículo que hablaba precisamente de cómo intentar alargar la vida. Bueno, decían que ya había nacido el primer niño que viviría 125, 130 años en buen estado, pero decían que todavía no eran capaces de encontrar qué había en ese ADN humano, que compone nuestros núcleos celulares, que cuando llegamos a una determinada edad, en un momento dado, y sin a veces causa aparente alguna, desconecta la máquina y nos morimos. Es brutal, ¿no? Los científicos hablan de que la clave está en los telómeros, ¿no? Y se hace esa analogía de los cordones. Cuando nacemos, el cordón, que sería nuestro telómero, es perfecto, ¿no? Nuestros cromosomas son perfectos, con esos dos plásticos en los extremos, pero poco a poco se van deshilachando. Eso es lo que ocurre con nuestros telómeros y eso hace que envejezcamos, ¿no? Si consiguiésemos que los telómeros no menguasen, ¿no? Y continuasen creciendo, seríamos inmortales, que es un poco en lo que están investigando. Ahora bien, la pregunta que me gustaría haceros es: si pudierais vivir de forma sana y jóvenes, ¿viviríais indefinidamente? Porque yo creo que si a cualquiera que dijese no, yo quiero morir, yo me aburriría, ¿no? Seguro que si un día antes de su muerte le dices ¿te apetece vivir un añito más? O mañana ya, seguro que todos diríamos dame un año más. ¿Qué haríais vosotros? ¿Viviríais indefinidamente? Yo me muero por ver el futuro y lo que consigue la humanidad. Yo sí, yo viviría, hombre, no sé si eternamente, igual en algún momento te cansas de vivir y eres tú el que pones fin a tu vida. Pero a mí me encantaría poder pensar voy a vivir 200 años, ¿no? Claro, según en la decadencia, ¿no? A la que se dirija el mundo. Y también entra en juego, yo creo, la parte más emocional, ¿no? Es decir, las etapas que se van cerrando, las relaciones que estableces durante tu vida. Ahí es que es una pregunta que hay que pensarla. Yo creo que eso da para un programón de Abismo, Nacho, porque fíjate qué implicaciones tendría, ¿no? Si yo ahora me caso con alguien y, bueno, yo sé que más o menos va a durar unos 30, 40, 50 años el matrimonio, ¿qué pasaría? ¿Tendría que vivir con la misma persona 500 años? De cada programa salen, no sé, múltiples programas, pero este es muy bonito, es la inmortalidad, ¿no? De hecho es curioso, pero siempre en muchísimas películas apuntamos. Y obras literarias se trata precisamente este tema, ¿no? El de un inmortal que va dejando atrás al amor de su vida, a sus padres, y cómo, y bueno, lo vemos desde los cómics o las películas de Marvel, por ejemplo, con Lobezno, a los vampiros más famosos de la historia, o incluso a fantasía como El Señor de los Anillos y Arwen, cuando se casa con Aragorn, y aunque ya no es una elfa inmortal, sino que elige la vida de los humanos, pues sigue viviendo muchísimos más años que él, ¿no? Y cómo al final, por dentro, se van rompiendo de pues dejar a toda la gente querida que no ha podido seguirles en ese camino tan largo que ellos tienen por delante, pero que los demás no. ¿Y si fuese como el curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo? Ya no es inmortalidad, pero es la vida al revés.
Bueno, yo prefiero como ha sido de momento, ¿eh? A lo mejor cuando tenga 70 años diría, no me importaría que ahora fuera como Benjamin Button. Bueno, porque lo tenemos preconcebido también así, ¿eh? Diremos. Vale, seguimos. ¿Os gusta conducir? Sí, mucho. ¿Por ahí? A mí la moto, el coche no me Y gusta más nada. de noche. ¿Sí? Me gusta conducir, sí. Me gusta mucho conducir de noche. Bueno, entonces Nacho no sé si lo necesitará, pero a lo mejor el resto, los que estamos aquí presentes, A ver qué han inventado. pues un coche que conduce solo. Bah, aburrimiento. Para ti perfecto, Alba. Para mí perfecto, que me lleve tumbo y que me lleve. Fijaos, ¿a cuántos años vista creéis que puede suceder esto, que esto es posible? Lo de que conduzca solo. Ujú. Pero, a ver, aquí tiene que haber condiciones. Hace años estaban probando que tenían que poner un sistema tipo eléctrico por dentro de la autovía, ¿no? Para que tipo Scalextric. Otros hablaban de satélite, claro, depende de qué. Yo, desde luego, jamás iría en un coche que conduciese solo. Bueno, los coches autónomos existen. No, a De ver. hecho, se paralizó su comercialización por un par de accidentes que tuvieron. Claro, más que nada. Pero- y por pero el realmente- hackeo que tú puedes tener con un vehículo. Es decir, si alguien te quiere estampar, te va a estampar con un hackeo de estos. Claro. Ya hace muchos años que hay coches que te frenan solos porque detectan los Sí, obstáculos. el mío, si detecta un vehículo muy cercano, tiende a frenar. A la estabilización del volante, ¿no? Por los sí. Por cambios. ejemplo, llegaremos al día en que no sé cuándo, si pronto, Yo creo que dentro de poco, tal, ¿eh? pero- Dentro de poco. Pues por ahí van los de tiros. hecho, Sí. Jolín, yo recuerdo cuando estuve en Silicon Valley, en Google, yo me monté en un coche que lo primero que te llama la atención es que no tiene volante. Pero es que no tiene ni freno ni acelerador, ¿no? Y entonces dices, sáquenme de aquí inmediatamente. Luis, tú que vives en Valencia, llevo y mucho, ¿tú irías con un coche sin conducirlo por las rotondas de Valencia? Pues no sé, la tecnología tendría que ser muy buena. Creía que me ibas a decir por la recta esta de Teruel interminable. Mudéjar. Sí, Que son ahí- duras. La autovía de Del Mudéjar, Mudéjar. la 23 hasta Teruel, es bastante dura. Luego ya por Barracas empieza a amenizarse un poco. Ahí se queda para sueño. Bueno, pues os preguntaba por el año 2022, ya mismo en una semana. De hecho, aquí en Madrid habrá un coche que se mueva solo entre el tráfico pues, de la capital. Será el eje de un proyecto piloto sin conductor ni pasajeros. Por el momento no se moverá exactamente por sí mismo, sino que será manejado por control remoto. ¿Y cuál es el objetivo? Que en un futuro cercano podamos realizar trayectos cotidianos sin la necesidad de conducir. Pues, por ejemplo, se aprenderá el trayecto que hay hasta el trabajo. Es un proyecto, por cierto, impulsado en Tel Aviv, en Israel, que hablamos la semana pasada. Parece que están muy en marcha con todo el tema tecnológico. El punto positivo es que es un servicio eficiente con 6 o 7 usos diarios por vehículos, y la competencia dice que el punto negativo es que no habría centros de recarga comunes. De hecho, por el momento recurrirán a 3 centros de recarga propio. Bueno, yo os iba a preguntar que si nos fiaríamos, pero ya habéis contestado por ahí, claro. Qué curioso, ¿no? Israel, la capital del espionaje. A mí lo que me sorprende es que no sé hace cuántos años existían los coches teledirigidos, pero yo de crío era una de las cosas que te regalaban. No creo que sea tecnológicamente tan complicado hacer un coche teledirigido. No, yo estoy convencido de que no es difícil, pero yo no iría en un vehículo donde mis manos no están en el volante. De hecho, el otro día iba a traer la noticia, lo que pasa es que yo creo que de esto hablaremos en otro programa. En Afganistán, creo que era Afganistán, hicieron la demostración de un dron que habían, digamos, diseñado ellos y tal, y yo lo veía y digo, no me puedo creer que estén presentando los señores talibanes esto al mundo, que no era otra cosa que un avión teledirigido al que le habían colgado una metralleta. Digo, estos aviones teledirigidos que tienen 50, 60 años que te puedes comprar en el Toys R Us y montarlos tú solo, un poco más grande, pero es que encima sonaba hasta mal. Te quiero decir, yo el tema de los drones, sinceramente, más allá de la interconexión entre quien los conduce, o quien los pilota, mejor dicho, y el aparato, yo no sé por qué han tardado tanto en hacerlo público, o si realmente hace 50 años ya que los tienen, porque aviones teledirigidos para hacer fotos han tenido siempre, ¿no? O sea, era una cosa sencilla de hacer. Por aquí, por cierto, por el tema del coche apuntan que habría polémica con los taxistas. Seguro. Bueno, yo ahí no voy a entrar.
Sí. Cri, Vamos. cri, cri en toda la mesa. Vamos al tema hallazgos. Por cierto, esta semana ha habido 2 importantes. El primero de ellos en la playa de Howick, al noreste de Inglaterra. Un 1000 pies, el más grande del mundo, que, atención, un estudiante universitario encontró por casualidad. Mide 2,7 metros de longitud y 50 kilos. Se trata de un 1000 pies que vivió hace unos 326 millones de años, es decir, antes de que los primeros dinosaurios existieran, y la carcasa que han encontrado se ha preservado gracias a estar en el cauce de un río lleno de sedimento arenoso. El segundo, en el sur de China, bebé Yinglian le llaman, un embrión de entre 72 y 66 millones de años hallado en un huevo de dinosaurio fosilizado que pertenecería a un oviraptosaurio. Que antes hemos estado hablando de dinosaurios, pues ahí tenéis uno. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los embriones de dinosaurio más completos jamás encontrados y sugiere que estos dinosaurios se desarrollaban en posturas similares a las de las aves. De hecho, es la primera vez que han mostrado signos de una postura así, con la cabeza debajo del brazo derecho, como estamos viendo ahora en el vídeo. ¿Qué os parecen estos curiosos hallazgos? Bueno, a mí me hace siempre gracia lo de los 1000 pies, ¿no? El 1000 pies, lo he buscado, digo, ¿cuántos pies tiene un 1000 pies? Entonces, A ver, pone que de media ilústranos. son 400 patas, ¿eh? Y lo más grande que se ha encontrado son 300 pares, es decir, 600 patas. Y los 100 pies entre 20 y 300. Entonces, los muchos pies. Sí. ¿Pero cuánto medía? 2,7 metros. Sí, 2,7 Eso- metros y pesaba 50 Eso kilos. es como un siluro con patas. Sí, es un bicho grande y seguramente Eso es voraz. terrorífico, porque Sí, sí, son sí. carnívoros, ese tipo de insectos. Mm. O sea, seguramente atacaría además sin pensárselo. Este tipo de bichos son muy curiosos en las cuevas. En las cuevas la gente se piensa que no hay insectos. Y en las cuevas hay un truco para los insectos que es poner un trozo de queso. Si dejas un trozo de queso y te esperas 10 minutos, tienes unos bichos blancos, fluorescentes, unas cosas rarísimas. Esos tienen más de 400 patas seguro. En las cuevas es como un viaje al abismo más absoluto de la Tierra de los animales, ¿eh? De los insectos, vamos. Da hasta miedo. Oye, un día si queréis probamos, ponemos un trozo de queso en una cueva, alucinas, ¿eh? Alucinas de lo que va por allí. Oye, Oye, ya me lo ofreciste y te dije que no. Es verdad, a Jaime le dije, digo, ponemos entonces, estamos al final de una cueva. Experimento. Y dice, bueno, mejor Y no. dijimos, vamos a seguir, que Exacto. parece muy bonito aquello del fondo. yo solo espero, Nacho, que no hagan con el queso, no hagan con tu iPad lo que hacen con el queso. Pues mira, ¿Le pasó algo al no iPad? sabemos. No, está aquí. Está Ah, vivo, bueno. está vivo. Está perfecto, lo tenemos aquí. El iPad que pernoctó durante casi 2 semanas con los antropomorfos más importantes de la humanidad. Y ha Oye, vivido más que nosotros. no lo he mirado, igual nos tiene que contar algo, pero... sí. Pues bueno, y siguiendo a la sección de noticias, que nos estamos desviando un poco, el hallazgo del embrión de Oviraptosaurio, que es el nombre completo, pero Oviraptor, que eran bastante puñeteros y se llaman así porque eran unos dinosaurios que cuando los descubrieron los primeros fósiles, descubrieron que estaban comiendo los huevos de otros dinosaurios, de ahí Oviraptor, ¿no? Y eran bastante puñeteros. Pues es interesantísimo porque si no se tenía la confirmación, ya casi es la confirmación de la evolución de los dinosaurios a las aves actuales, ¿no? Siempre hay científicos, hay gente que lo pone en duda, y esto ya casi es una confirmación de que fue así, con lo cual esa extinción masiva por un meteorito, por lo que fuera, de los dinosaurios, pues no lo fue de todas las especies, ni mucho menos, y por lo menos las aves pues ahí sobrevivieron y ahí evolucionaron a los pájaros actuales. Te preguntan, ¿cómo se puede sobrevivir a estos bichos? Eso te iba a decir. Con flus, ¿no? O sea, semejante... No. Pero se refieren que cómo pudimos sobrevivir antiguamente Pensaba que el antes ataque de de los ellos. dinosaurios. Como que es que ¿Cómo? no Es- hemos sido es- contemporáneos. No, claro. No. Creo. Las piedras No. de Ica dicen que sí, cuidado. Bueno. Dice, bueno, vamos a ir con una cosa de miedo, ¿vale? O se cambia Sí, así luego radicalmente de volvemos a tema, ver luego volvemos si estaba queréis. antes el dinosaurio o el ser humano. No, hombre, que no, Ah. que nos aclare la pregunta, ¿vale? Vamos a ir a un tema de miedo, como decía, porque ayer mientras lo hacía, mis caras, lo he comentado antes con Pablo, eran tal cual. Estuvo aquí Jadoga, Javier Domínguez, y bueno, nos trajo su libro, que luego hablaremos de él, en el que nos ilustraba un poquito el tema. Pero ¿cómo diríais que es un alien? Es que hay muchos prototipos. Como un calamar.
Yo es que he visto tantos prototipos de definiciones de estos personajes. Si tuvieras que definir uno. Como la película, no. Yo estoy convencido de que... Hay uno que lo he hecho muy bien, Luis, como un calamar, como una especie de punta como con aletas, ¿sabía? Nada, los extraterrestres, por lo menos los que han venido a la Tierra, en caso de que hayan venido, y demos por buenas algunas pinturas antiguas, son antropomorfos. Mirad, pues es que vamos a conocer a Anthony Lofredo, que es un francés de 33 años que hace 10 dejó su trabajo de guardia de seguridad y se dedicó en cuerpo y alma a cumplir su sueño, convertirse en un alien a través de distintas modificaciones corporales. Más conocido como Black Alien, hace años se quitó la nariz, decidió partirse la lengua en dos, se quitó las orejas, pero es que además lleva toda la piel y el blanco de los ojos tatuados, piercing en la cara e implantes en la cabeza. Ahora, recientemente ha dado un paso más. Se ha amputado 2 dedos de cada mano, los meñiques y los anulares, para poco a poco ir tomando semejanza con lo que según él sería un alien. Quiero ver vuestras caras. Pues Yo había visto la transformación a hombre reptil, que es Pero no es lo mismo. Bueno, no, claro. Una persona que también se tatuó, se afiló los dientes, se partió la lengua para tenerla bífida, pero este no lo había visto. Bueno, si a él le gusta me parece perfecto. Pero Yo estoy muy impresionado, ¿eh? No, desde luego. Yo estoy muy impresionado, o sea... Yo es que lo he visto tarde, a ver si el compañero de realización lo puede volver a poner. A mí me recuerda pues a los de V, ¿no? Se parece un poco. Pero además este tío, jolín, tú le ves antes de las operaciones y era un tío sexy, ¿no? Eran guaperas. Esto lo que te demuestra es que el planeta Tierra está muy necesitado de psiquiatras todavía. Mira los cirujanos están todos mirando. Hay uno trabajando y todos mirando diciendo, madre mía, ¿por dónde atacamos esta intervención? Bueno, una modificación ligeramente estética. ¿Vosotros? ¿Perdón? ¿Sois de tatuajes vosotros? Yo no. A día de hoy no, pero no lo descarto. Y en la cara menos. No, bueno, en la cara por supuesto que no. Por supuesto. Mira, por aquí nos estaban aclarando la pregunta. Decía, me refería a los de antaño. Pues mira, el libro de taxonomía de es que es genial. Es que hay definiciones. Las más antiguas yo que recuerdo son esa especie, dices, de lo de alienígenas. No. ¿De qué? Estoy hablando de dinosaurios, Nacho. De los dinosaurios. Pero te hacemos vuelta a los dinosaurios. Sí, era la aclaración a la pregunta en YouTube. Ah, pues es que bueno, ya no contesto más. Venga, no, contéstanos a los alienígenas. No me acuerdo. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué tenemos? ¿Qué ¿Noticia? más tenemos? Sí. Venga, pues vamos a concederte el deseo, vamos a hablar de Navidad. Pero Navidad un poco terrorífica. Hablamos de la familia Wild que estaba decorando su árbol navideño cuando los niños observaron que sus gatos estaban teniendo un comportamiento muy extraño, porque estaban algo inquietos. Cuando llegó su sorpresa, cuando descubrieron que no era precisamente un ratón quien estaba acechando en su árbol como creían, sino una culebra arborícola, una especie que podría causar la muerte con tan solo una mordedura. ¿Qué hubieseis hecho vosotros en ese caso? Bueno, eso es Cogerla, arborícola, ¿no? en la serpiente, pues no sé, tocar la flauta. Hombre, en esos casos, si crees que es venenosa, lo mejor es llamar a los bomberos, ¿no? Bueno, es que claro, con las serpientes tampoco sabes, yo por lo menos no entiendo, ¿eh? Yo tampoco, pero O sea, vamos. Yo la mamba negra sí, pues sabes que tiene todo el paladar y toda esa zona negra, pero realmente víbora y todo eso sí, ¿no? Sí, Bueno, pero la vivoría- yo os digo que esta es la única forma de poder tener árbol con bolas en casa y gatos. La única, que tengas una serpiente protegiendo el árbol, ¿eh? Porque no hay casa que tenga gatos que pueda tener un árbol con bolas. Las cogen. Las cogen y se vuelven locos con las bolas, ¿no? Entonces, seguro que así les tendrían a raya. Mirad, el padre de esta familia llamó a un cazador de serpientes que le recomendó hacer ruido con un papel para envolver los regalos, pues para asustarla. De esta forma hicieron que permaneciera en el árbol hasta que llegase pues el cazador de serpientes, y hasta aquí el cuento de Navidad. A mí que me dan bastante cosa a las serpientes, me habría dado un buen susto, ¿eh? Sí. Sí, habría cerrado la habitación, Eso habría te iba llamado a a los decir, bomberos. yo me voy. Y Vaya. arréglense Sí, ustedes yo me voy. qué llamado. Eso en casa, en el campo, pues seguramente le habría tirado una piedra, un palo para que se fuera, o incluso ya habría huido solo. Bueno, Alba, muchas gracias por traernos estas noticias de la semana.
Querido señor Desafío Viajero, ¿qué música tenemos ahora mismo? Bueno, esto es Una estrella de Belén de Ben-Hur. Gran canción, ¿eh? Bueno, era petición, ¿eh? Hoy has tenido bastantes peticiones musicales. Sí, ahí estaba muy caprichoso. Sí, y además nuestro querido Guillermo pues estaba ahí perfectamente al tanto. Muy bien. Luis, muchas gracias por hacer un programa tan ameno, tan diferente de la Navidad. Siempre conocemos la Navidad pues, de esa forma tan esquemática como tenemos, pero nos faltaba profundizar y conocer esos detalles y esos enigmas que siempre nos acompañarán. Creo que es muy bonito, ¿no? El dar un repaso por pues ese racimo de misterios navideños que hemos tocado hoy. Yo creo que hemos tocado casi todos los palos, ¿no? Y sobre todo, pues agradecer a todos los oyentes y televidentes de Abismo, que cada semana están ahí, ¿no? Que incluso el día de Nochebuena ahí están, viéndonos y tratando de compartir estas experiencias tan bonitas que después también podrán transmitir y podrán contagiar de entusiasmo al resto de sus familiares en cenas como las de esta noche. Es que estamos ya en el día de Nochebuena. Estamos en Nochebuena. Jaime, Nochebuena, que además nosotros hemos cenado maravillosamente hoy. Nosotros hemos cenado muy bien. Hoy nos ha tocado Bistro Emilio y los amigos de Wasabi, que es una cocina Nikkei, mezcla entre peruano y japonés, con los makis. No ha sido una comida muy tradicional navideña, pero la verdad es que estaba todo, pues todo había buenísimo. Morcilla, chorizo, longaniza y makis. Bueno, y makis. Yo repetiría, ¿eh? Sí, yo repetiría, pero ahora mismo, además, en cuanto salgamos de aquí. Bueno, muchas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Buenas noches y a pasar buenos días con la familia y con los seres queridos. A cuidarse y un abrazo a todos los amigos que nos escuchan y que nos comparten sus ideas en YouTube y en Telegram. Así es, Alba, muchas gracias. Bueno, estamos ahora mismo en pleno apogeo del sorteo del libro Comunión. Luis conocerá el libro Comunión, es uno de los clásicos. Hoy que hemos estado hablando de todo este caso de avistamientos ovni o de abducciones ovni, en este caso también hablaríamos abducción en 1987, maravilloso, y que lo sorteamos de nuestro querido Pablo Vergel de Reediciones Anómalas. ¿Y cómo podemos acceder a ese sorteo que acaba enseguida? Acaba este domingo, Bueno. pero puede que haya más sorpresas. Hay que estar muy atentos a redes sociales. Vale, ¿cómo va a día A de través de Instagram. De Instagram. Sí. ¿Qué Instagram? Abismo Radio. Vale. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente hay que comentar, nombrando a un amigo, hay que seguir. Hay una publicación que es donde está Exacto. la portada, que aparece ese rostro alienígena, además con una nariz, con los dos orificios, aparece una boca muy pequeña, esos ojos almendrados en negro, que es maravilloso el prototipo que él vio y que le encargó a su ilustrador. Y entonces hay que poner @unamigo. Exacto, el que quieras. Y eso sí, seguir la cuenta de Instagram y además compartirlo en historias. Estamos ya recogiendo un montón de comentarios que, bueno, pues entrarán todos en sorteo. Muchísima suerte y es un buen regalo, yo creo, para estas Navidades. Sí, porque además ahora empezaremos con otro, ahora lo has dicho, Taxonomía ET, que es de nuestro querido Jadoga, de Javier Domínguez, y que además lo dedicará a la persona que le toque. Para mí, de verdad, de las grandes publicaciones sobre temas ovnis que se han hecho, bueno, de apariciones, porque todas las descripciones las dibuja perfectamente, las ilustra, y lo traeré para enseñarlo porque es una auténtica maravilla. Cosas importantes. Es nuestro penúltimo jueves, porque a partir de 2022 Abismo será a la misma hora, a las 11:30, pero los viernes. Lo pasamos un día más, porque así el sábado, pues como habitualmente se descansa, se podrá estar aquí un poco más de tiempo, por lo menos, con nuestras redes sociales y nuestro transmedia. Muchísimas gracias nuestro querido Guillermo García, el técnico a los mandos del sonido, Alfonso Marías, arriba al control, Pablo Gracia, el streaming, y simplemente que se cuiden mucho, por favor. De verdad, cuídense porque llega una ola muy mala y crean y confíen en la ventilación. De verdad, este es un mensaje creo que llevamos repitiendo mucho tiempo, tanto Iker Jiménez como todos los que estamos en aquel círculo que nos tildaron de locos alarmistas y luego resultó, bueno, pues que por desgracia había razón. Así que no nos digan que somos pesados con el tema COVID y sobre todo protéjanse y crean de verdad en la ventilación de los espacios. Feliz Navidad, que pasen una feliz noche y unos días maravillosos y nos vemos en 7 días. En Aragón Radio, Abismo.
streets of cobblestone. Street I took like a damn when my eyes were stabbed by the flash of the neon. Touch the sun.